perdón que rompa así sueños, ilusiones, pero este mito de gente que un día se paró y ya sabían editar, o que ya sabían dibujar, o que nacieron con el talento, esa gente que aman, que ven en Instagram dibujando, ha dibujado años y han dibujado una y otra y otra y otra vez. Entender que las ideas tienen que salir, vivir, y muchas no van a funcionar. Y no quiero con esto hacer una apología, ya sabes, al fracaso y fracasar es chido y atrévete a fracasar, porque no, o sea, la verdad, una idea es una entidad que tú formas, tú nutres, pero después ahí está, sale y tienes que aprender también a separarte y alejarte de la idea y aprender que la idea va a seguir su propio rumbo, contigo o sin ti. Sí. Creo que es súper importante en el proceso creativo. Encontré una entrevista tuya, 2014, creo que es hace 9 años, más o menos, hace casi 10 años, donde te preguntan sobre el proceso creativo y tú dices, yo no tengo ningún proceso creativo, ¿no? Además, estoy muy ocupado todo el día y entonces se me ocurre algo, lo hago como que reduzco lo más posible y lo hago y listo, ¿no? Y me llama la atención el contraste entre ese momento a hoy, que tienes un libro que habla del proceso creativo, que explicas cómo la gente podría llegar a tener o desarrollar la creatividad a través de un proceso. Entonces, quiero saber en qué parte del camino fue donde entendiste que, es que eso es mi proceso, ¿no? O si hay un proceso detrás de lo que estoy haciendo y entonces llego al punto en que lo plasmaste aquí hoy. Pero eso, de dónde te diste cuenta y cómo ataste ese, o sea, cómo cambió esa persona de yo no tengo ningún proceso a asumir lo que sí tienes un proceso. Empezamos fuerte. Hola, hola, como dicen, antes que nada, buenos Sí, días, buenos ¿no? días. Y Y te digo que yo tengo eso, por eso te pregunto, no es sí, como, no es un tema de te quiero agarrar en la, no. porque yo también de pronto digo, es que no, es que yo estoy lo hago así y creo que una vez procesándolo, lo empiezas a entender diferente. Entonces, quiero saber para ti cómo fue, Sí, cómo es. creo que la gente o muchas personas que se dedican a la creatividad o nos dedicamos a la creatividad, pues todo es como exploración en el vacío, ¿no? Es como ir experimentando, ir viendo qué funciona, qué no funciona. Pues nadie te dice nada de cómo ser creativo, ¿no? Ujú. Entonces, pues si eres básicamente tú con un machete en una jungla Ajá, ajá. y ir cortando y a ver hacia dónde vamos. Y es bien interesante porque creo que en algún momento las cosas simplemente te empiezan a funcionar, ¿no? O sea, Ujú. después de que ya hiciste muchas cosas, te empiezan a funcionar. Y es muy fácil o es muy sencillo, y creo que mi yo del 2014 estaba ahí, internalizarlo y de alguna forma hasta invisibilizarlo, ¿no? O sea, Ajá. como decir como de, claro, o sea, esto funciona porque, no sé, nací para esto, o esto es lo mío, o así es como funciona. Y creo que como ya lo tienes muy internalizado, es muy difícil darte cuenta por qué funciona como funciona, ¿no? O Mm. sea, para mí un ejemplo muy básico de este fenómeno es cómo hablamos, ¿no? O sea, Sí. las personas hablan una lengua madre, ¿no? Pero si yo te digo, oye, ¿por qué primero pones el artículo, luego el sujeto, luego el verbo, luego el objeto directo? Vas a decir, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Sí, Y si yo claro. te pregunto, ¿cómo le haces para hablar español? Te vas a quedar así, ¿no? Es como, Ujú. simplemente lo hablo y ya, Ajá. ¿no? No, lo sabes hablar porque llevas años hablándolo, Sí. pero no has hecho una pausa para detenerte a entender cómo es que funciona la lengua, ¿no? Y Ajá, cómo claro. es que la construyes. Y es curioso porque una vez que ya pasas a aprender un nuevo idioma, es cuando te das cuenta que hay una estructura, que hay un sistema y que hay un proceso. No es como de, Ujú. mira, existe algo llamado el sujeto directo y las Ujú, conjugaciones. ujú. Entonces, yo creo que cómo di el salto de decir, no tengo un proceso a analizarlo, fue cuando justo para mí era necesario decir, ok, ¿cómo es que yo puedo transmitirle esto a otras personas? ¿No? Okey. Porque finalmente, si te lo quedas tú y es como de, sí, pues yo lo sé hacer y a mí me funciona y ya, lo puedes hacer. Pero creo que en algún momento sí comencé a tener como una espina que empezó a crecer cada vez más de decir, creo que sí hay una manera en que otras personas pueden usar esto, ¿no? Ujú. Y en lugar de que las personas que empiezan como en las cuestiones de creatividad o que están en otros rubros que quizá no se consideran tradicionalmente creativos, ¿no? Ujú. Entre comillas, Sí. este,
pues no tengan que salir con el machete, ¿no? Y que no sea como de, bueno, aquí tienes tu machete, muy buena suerte, que te vaya Sí. bien y en 10 años ojalá encuentres el camino correcto, ¿no? Ujú, Sino es decir, mira, ya vas a pasar por ahí, te vas a meter unos buenos fregadazos porque es parte del proceso, ujú, meterse ujú, unos buenos ujú. fregadazos, pero al menos ya vas a entender, mira, era necesario y era normal que me metiera un fregadazo aquí. O, era necesario que me perdiera por acá, ¿no? O era necesario, y entonces más que, pues, como tratar como de llegar a una solución, para mí era importante como que la gente pudiera decir: "¿Sabes qué? Puedo hacerlo", y creo que el primer paso, y que es el más difícil, es pues, volver consciente algo que ya volviste inconsciente, ¿no? O sea, Ajá. volver consciente algo que de tu práctica, de tus métodos, ya lo haces, pues, de forma, pues, digamos, como Instintiva o instintiva, intuitiva, ¿no? Entonces, pero yo creo que el salto fue cuando fue mi necesidad, o mi deseo, o mi ujú. curiosidad por cómo otras personas podían aprender lo que yo quizá fui aprendiendo de una forma más empírica. ¿En qué punto de tu carrera fue esto? Ya traía como varias curiosidad, porque sí decía como de: "No, no, no, a ver, o sea, no puede ser". Y es ahí donde yo también hice como todo el ejercicio de mitos de la creatividad, ¿no? O Ujú. sea, que todas y todos los arrastramos porque, pues, tienen siglos existiendo esos mitos, ¿no? Ya sabes. Es que desde niño te lo dicen, ¿no? Es que: "Ay, es que eres bien creativa", Sí. ¿no? Es como: "Ay, es que tu hijo es bien creativo". No, no, no sé qué. O sea, tú tienes hijos, seguramente así Ajá, como ajá. rayan 3 cosas y es como: Que "Oh, es guau. súper Ujú. creativo", ¿no? Ajá. Este, y claro, o sea, tenemos como estas ideas de que la creatividad es algo con lo que se nace y, pues, si estás en el lado donde ocurren las cosas, pues, es bonito, ¿no? O sea, todo el mundo se quiere sentir especial de vez en cuando, decir como de: "Ay, mira, lo hago porque nací creativo", ¿no? Ajá. Este, y creo que fue cómodo durante un tiempo, pues, saber que estaba ahí y que funcionaba, pero de pronto dije y creo que esto se empezó a acelerar cuando empecé a ver como otras industrias creativas y empecé a ver como otras manifestaciones artísticas y gente que no se dedica a la creatividad. Siempre voy entre comillas entre en el aire, porque Sí. creatividad, siempre estas industrias creativas también son otro gran mito, ¿no? Ujú, Y dije, o sea, no creo que solamente sea una cuestión de que naces con eso o así, ¿no? ujú, Entonces, mm, como que me quise empezar a retar, como decir como de, okey, si una persona de cero tuviera que aprender creatividad, ¿cómo tendría que hacerlo?, ¿no? ujú. Y quizá en la exploración y en analizarme a mí mismo, quizá llegaba a la conclusión de que como, ¿sabes qué? Ni modo, o sea, receta, no es creativo, fin, Sí. ¿no? Ajá. Pero yo creo que fue más cuando yo empecé a ver, otras industrias, otras disciplinas, otras manifestaciones artísticas, como la ilustración, como los Pero de eso negocios. estamos hablando en qué, o sea, ¿en qué etapa de tu carrera? ¿Donde estabas trabajando en las agencias? ¿Donde trabajaste ya en Pictoline, donde hiciste lo de cinismo? O sea, ¿en qué etapa te nació esta onda de decir: "A ver, no, hay que tener un proceso detrás de esto"? Porque además, pues, tú no acabaste la carrera, por así decirlo, ¿no? Donde a lo mejor en la carrera te hubieran puesto existe esta metodología, o existe este framework, o este proceso. Tú te brincaste un poco esa parte y empezaste a hacer, y entonces a lo mejor no estuviste expuesto a esas metodologías tan al principio de tu carrera. Sí. Entonces, más bien, ¿cuándo fue que tuviste que hacerlo? Híjole, me gustaría como decir así, como ya sabes, como un día iba caminando, Ujú, ¿no? Y de ujú. repente alguien me dijo: "Tú", no, me encantaría tener una anécdota así, pero creo que más bien fue una espinita que siempre tuve, Okey. eh, en publicidad, sobre todo, creo que es ahí donde, o sea, como que sí empecé a entender un poquito más la cuestión de sistemas, ¿no? O Mm. sea, de entender que porque claro, o sea, en la publicidad. El brief, el no sé qué. Exacto, y en la publicidad de repente, pues, los tiempos son muy castigadores, ¿no? O Ya. sea, no es como que, sí, aquí tienes 5 meses de tu vida para pensar una idea, ¿no? Es como de, Okey. ten una idea en 3 días, ¿no? Ujú, Entonces, de pronto dije: "Okey, o sea, esto de alguna forma tiene que tener un algo, o sea, tiene que haber algo que no solamente sea, pues, chispa, magia, inspiración, ujú, esoterismo", ujú. ¿no? Y luego creo que ya cuando, pues, ya pasamos como a cosas como Pictoline y así, donde los procesos son aún más acelerados, pues, imagínate, o sea, aún más era necesario entender cuáles eran los, digamos, como los pasos a entender o a seguir, pues, para poder generar ideas, Okey. ¿no? Entonces,
Yo creo que un poco como que la necesidad de pensar en rápido, ¿no? Ujú, ujú. Como que fue un poco impulsando eso, pero yo creo que ya cuando ya dije: No, sí lo quiero hacer", yo creo que fue así después de la primera Bienal de Ilustración, que es una Ujú. bienal que Llevan orga 3, ¿no? que ya esta es la cuarta, de Va a ser hecho. la cuarta, ajá, llevan 3. Esta es la cuarta, en la cual cuando vi como, o sea, como que sí vi brutal talento que había como, pues, o sea, la verdad es que muy, muy, muy gigantesco. Dije: "Okey, ¿cómo la ilustración y la creatividad, pueden usarse para empezar a crecer la ilustración?", ¿no? Okey. Y después fue como de, ¿cómo la parte de negocios y la creatividad pueden crecer para innovar nuevas cosas? Cosas que luego la gente no tiene en el radar, ¿no? Como procesos burocráticos de así de, ya sabes, de llena el timesheet, ¿no? Y es como Ujú, de, okey, ¿cómo en el timesheet puede haber un poco más de creatividad, no? ujú. Y entonces, para mí creo que ese fue el punto en el cual yo dije, tal vez la creatividad sí es algo que puede llegar pues, a abstraerse en un proceso y a través de ahí, pues, llevarlo como a más disciplinas y a más quehaceres de una forma muy práctica. Okey, a ver, sobre el tema de las ideas propias, es que para tener éxito en esta industria requieres el componente de tener opiniones, o ideas y compartirlas. O sea, porque, a ver, el elemento que tiene lo que tú hacías, es yo sé que no todas las ilustraciones la tenían, pero mucho era una opinión, una, entre comillas, protesta, una contradicción que hacemos las personas, y era poner en evidencia de, mira lo que hacemos, ¿no? O hay una cuenta muy popular que tiene estos de Yes Bot, ¿no? Y entonces de que, sí, como boletos digitales de avión, pero me piden todavía el no sé qué en físico o cosas así. Ujú, Em, y hay muchos yo no noto tanto eso en muchos diseñadores o ilustradores. O sea, no encuentro, o sea, hacen estos retos, ¿no? De lo que decía, todo el abecedario ilustrado, ujú. o en marzo vamos a hacer todas estas ilustraciones de este tipo. Pero siento que es nada más, o sea, solo están representando cosas sin darle una opinión. O sea, si es un ángulo de ese es mi estilo gráfico, pero no yo tengo una opinión sobre esto y lo voy a poner. Para ti, ¿cuál crees que es más importante? ¿La opinión? O sea, tener una opinión, algo que decir, o la ejecución visual. Vamos a entrar en camisa de 11 varas. No, vamos a entrar a los temas profundos. Polémico, polémico. Agárrense, Ujú. váyanse a preparar un café, un expreso doble. Se vienen las declaraciones fuertes. No, no es cierto. Ujú. No, es que es muy interesante porque creo que algo que suele ser un error al momento de analizar ideas y éxito es siempre partir de cómo te fue en la feria, ¿no? O Ujú, sea, es algo como muy normal, ¿no? ujú, Entonces, si una creadora, si un creador es como de, pues yo me atreví, ¿no? Y yo hice lo que quería y me fue bien, pareciera que es, o sea, la fórmula. alguien agarra y dice, atreverte, ¿no? Y lo Ajá. escribe en su libreta, ¿no? Y luego viene esa gente de, no escuches a nadie, escúchate a ti, solo tu corazón. Escuchar mi corazón, ¿no? Y lo van anotando y luego es como de, pues, ¿qué onda? O sea, así, no oí a nadie, seguí mi corazón, así, y me fue re mal, ¿no? ¿Qué Ajá. fue lo que ocurrió, no? Este, y creo que eso se debe porque creo que las personas es muy fácil que convertir nuestras historias personales en generalidad, ¿no? Y Ujú, generalizar. Es como, pues como me funcionó a mí, te va a funcionar a ti, ¿no? ujú, Y eso también pasa mucho en lo que estás preguntando, ¿no? O sea, hay personas que evidentemente tienen parten de una postura, parten de una opinión, parten de algo, de un ángulo, y esa postura, esa opinión, ese punto de vista funciona, ¿no? ujú, Y entonces pueden llegar a pensar, la respuesta a tu pregunta es, ten un punto de vista, ujú, pero también tienes a la ilustradora, al ilustrador, o a la creadora o al creador, que parte del otro ángulo, ¿no? Que es como de, tienen un estilo hermoso, tienen algo como súper bello, y la gente es el, me quiero tatuar así, me quiero tatuar tus creaciones, o vi esto en Instagram, no sé qué, y tal vez para algunos temas tengan una postura, creo que todos tenemos siempre posturas así, ujú.
pero no es parte de su trabajo, Ajá, sí, ¿no? O sí. sea, sino que ellos tienen su opinión de cosas Sí, y como lo... Harry Potter, o Exacto, sea, y su creadora. Y tiene sus ex- opiniones políticas y lo que tú quieras, pero no está a fuerza plasmado exacto, en la obra. Ujú. exacto. Entonces, como que tienes esas cosas, pero no es como que eso tenga que estar. Entonces, la pregunta, tu respuesta va a ser, depende a quién le preguntes, ¿no? O sea, para la persona que le funcionó el punto de vista, te va a decir el punto de vista. Para la persona que le funcionó la parte más estética o la Ujú. parte de la propuesta visual, pues te va a decir eso. Y la respuesta, que no creo que haya una respuesta correcta, pero creo que la respuesta para que no sea el aburrido, depende, ¿no? Ajá. Este, creo que la respuesta es que va a depender mucho en el entorno en el que te estás moviendo y sobre todo en el momento coyuntural en el que te encuentras, ¿no? Okey. Este, siendo que las plataformas, o sea, algo que es bien interesante es cómo las plataformas, cómo funcionan, un poco también moldean a los creadores y a las creadoras, ¿no? Okey. Entonces, Sí. entonces, Instagram comienza a premiar cierto tipo de contenidos, ¿no? Entonces, sin que tú te des cuenta, dices, ay, como que últimamente estoy publicando más de estas cosas, ¿no? ¿Por Ujú, qué? Ah, porque es lo que tiene más likes, porque es lo que genera más engage, ¿no? ujú. Lo mismo TikTok, ¿no? De repente estás publicando chile, mole y pozole y te das cuenta y dices, ah, mira, tuve un beef, pero ese beef me generó muchos likes y Claro. muchos shares, entonces voy a hacer más contenido que tenga beef, ¿no? Entonces, eso Por los es, streamers. o, o los streams, o mucho. Que es el tema de mucho es el morbo de, ¿con quién anda? ¿Con quién se peleó? ¿Qué? Exacto, ¿no? Y es como de, ay, y ahora, ya es como, así, ahora voy a ver la historia, ¿no? Y Ujú, ahora se pelearon, y fíjate que estos dos traen beef, pero estos dos son como aliados, ¿no? ujú. Etcétera, etcétera. Entonces, sí, ahí depende mucho en la plataforma en la que estés, lo que va a depender si te vas más por la opinión o eso. Y repito, son terrenos bien, bien escabrosos, porque si de pronto te empiezas dices, me están premiando más hacer cierto tipo de contenido, sí, pero te empiezas a estandarizar más, porque entonces como todo el mundo está creando eso, pues todo el mundo va a empezar a hacer lo mismo y en algún momento no vas a ser distinguible, ¿no? Porque es A ver, como... espérate. A ver, entonces te voy a interrumpir justo ahí. Venga. Explícame cómo abordaste ese dilema tanto en cinismo como en Pictoline. Cómo, especialmente en Pictoline, donde hay un equipo de trabajo o donde hay más personas, descubrir una fórmula de cómo hacer las cosas, hasta cierto punto hay que hacer un proceso para que la gente lo pueda seguir haciendo y el equipo lo pueda seguir haciendo, ¿no? Y entonces hay como esa estandarización, pero a la vez no atarme a lo que dices de ahora voy a ser igual que los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo lo abordaste en ambos casos? ¿O cómo Bueno, lo abordas en ambos casos? algo que así, o sea, y para las personas que están escuchando esto en el 2024, y no sé si alguien lo escuchará después, pero en el 2024, o sea, algo que yo siempre lo digo, ¿eh? O sea, hoy día, 2024, iniciar un proyecto de contenido es un reto totote. O sea, porque, y creo que es importante decirlo, ¿no? Y no invisibilizarlo y decir como, sí, pues yo empecé así con mis ganas en la mochila, ¿no? Porque claro, o sea, quizás hace 5 o 10 años empezar algo, pues era terreno yermo, ¿no? O sea, no había nadie, o había muy pocos Sí, referentes haciéndolo. Y pues si tenías perseverancia, un poquito de suerte y un contenido que iba incrementando su calidad, te establecías, ¿no? sí. Y entonces ya ponías tu bandera y decías como de, bueno, ya llegué aquí. Y creo que eso de repente la gente ve esa trayectoria y dice, yo también voy a hacer lo mismo, ¿no? Pero es como de, sí, pero es que esa persona llegó 10 años antes. Ujú, ujú, Entonces, quizá eso 10 años después no va a ser tan, tan, tan fácil. ujú. Entonces, es importante como que, Ese sí, paréntesis, sí, esa sí, que, aclaración. que la gente sepa que todo esto es siempre con un asterisco así de, aplican términos y condiciones, ¿no? Ujú, ujú, Este, y ya dicho eso, creo que algo, y es parte de las ideas, y parte de la creatividad, ¿no? O sea, la gente luego le da miedo esta parte como de la creatividad, pero es parte fundamental, inherente, es que cuando haces algo bien, te van a copiar, ujú. siempre. Y cuando digo algo bien, me refiero a algo que funcione, Sí. ¿no? O sea, porque claro, en gustos se rompe todo, ¿no? O sea, Ujú. habrá gente que diga, me encanta lo que haces, gente que diga, odio lo que haces, pero cuando hablamos de bien, hablamos de algo que funcione, Sí. ¿no? Que tenga como cierta resonancia. Lo natural va a ser que, pues, otras personas van a empezar a copiarte, ¿no? Ujú. Es natural. ¿Por qué? Porque de alguna forma te vuelves una referencia, Sí, ¿no? claro. Entonces,
porque los propios creadores que están siendo copiados, también así fue, ¿no? O sea, también, y también para que un poco desmitificando la creatividad, ¿no? este, pues pareciera que estas personas que ahora están copiando es como de, ah, no, pero es que yo no, yo nunca tuve referentes, ¿no? O sea, yo empecé Sí, así en un vacío así de un de... vacío y un día sentado agarré mi pluma y me llegó la idea. No, o sea, no funciona así. Entonces, es parte del ecosistema creativo. O sea, parte del Ujú, ecosistema creativo y hay un buen de ejemplos históricos de gente que hoy consideramos así grandes referentes del arte, de la ciencia y así, pues que claro, empezaron pues copiando a otras personas, ¿no? ujú, Porque es la forma como uno comienza a entender cómo funcionan las cosas. Entonces, creo yo que cuando algo logra un nivel de estandarización, ujú. como puede ser el caso de pues, una publicación pues, tipo Pictoline o cosas así, pues claro, tarde o temprano va a tener una metodología, ¿no? Y va a Ujú, tener como una receta, ¿no? sí. Y entonces vas a empezar a decir como, ah, pues yo también puedo hacer eso, ¿no? O yo Sí, también se puedo. convierte en un formato, ¿no? Ese es el Exacto, formato. exacto, ¿no? En su momento también BuzzFeed con los listicles, ¿no? Y Ujú. en su momento otros medios también sacaron otras cosas cuando se pusieron Sí, muy o de el de moda. forma ahora, que es como, ese es un formato, el de la noticia que es falsa y tal, ¿no? Exacto, o los videos estos que eran como con supers, como Sí, tipo tipo AJ más y creo que BuzzFeed también hizo ese tipo exacto, de, ¿no? Entonces, que es el puro B-roll con texto, ¿no? exacto, entonces se vuelven formatos y es natural que si el formato por una u otra razón es exitoso, va a comenzar a ser replicado. Pero esta Ujú, es una ley de vida que no solo ocurre en comunicación, ujú. ocurre En el deporte, es en de que, el. ahora brincan así, okey, y entonces empiezan todos a brincar igual. Exacto, ¿no? Ah, una liga que ocurre en Internet y que, cambia las reglas del deporte. Bueno, ahora vamos a tener 10 ligas de esas, Ujú, ¿no? ujú, Hasta hay un post como muy chistoso que dice como de: "Ah, sí, vamos a innovar", y ves los pósters de los últimos 10 años de películas como de acción, sí, y todos los pósters son son iguales, ¿no? O sí, sea, como mucho Avengers, ¿no? O sea, ajá, como todos los personajes como en posiciones así, formando una tipo pirámide, ¿no? claro. Bueno, y además muchos son los remakes o los spin-offs, porque también es mucho riesgo el inventarte algo de cero, pues mejor agarrarte una historia que ya funciona y Exacto. nomás volverla a contar. Exacto. Entonces, no puedes temer y no puedes ir con ay, es que el día de mañana me lo van a copiar, ¿no? Ay, es que el día de mañana va a ser, porque sí, o sea, y además es una buena señal, significa que hiciste algo que funciona, ¿no? Y Ujú, funciona tanto que otras personas están agarrándolo y lo están empezando a replicar. ujú, Entonces, creo que como te preparas para eso es una, o sea, primero, si lo lograste, qué bueno, porque significa que hiciste algo que funciona. Dos, es entender que así, o sea, es mentalizarte y decir como de eso va a pasar. Y creo que también es una motivación para, pues, no quedarte haciendo lo mismo, ¿no? okey. Porque claro, o sea, finalmente si sigues haciendo lo mismo, sigues haciendo lo mismo, tarde o temprano, pues te vas a volver como, pues, el estándar, ¿no? Pero ahí es donde a donde iba mi pregunta inicial, porque decías también, te va a moldear un poco o sea, el medio te va a empezar a moldear, ¿no? Y te va a decir: "Es que yo soy el que escribe de esto, o yo soy el que cuenta ese tipo de chistes", o tal. En el caso de, por ejemplo, de Pictoline, ¿cómo combinan las 2 cosas? Es decir, tengo que tener un estándar para que más gente lo pueda ejecutar y no tener que hacerlo yo solo todo el tiempo, pero al mismo tiempo, ¿cómo me mantengo a lo mejor o cómo evito que me quede moldeado a como me dijeron que tenía que ser o a la primera forma que funcionó y listo? Sí, pues ahí, creo que para empezar, o sea, algo que ayuda mucho es que otras personas también tomen como cargos y roles, ¿no? ¿Okey? O sea, por ejemplo, sí, imagínate, si tú como persona lo llevas, pues claro, ¿no? Siempre vas a estar haciendo como lo mismo. Ujú, Pero, por ejemplo, en el caso de Pictoline, pues, desde hace mucho, mucho, otras personas son las que comienzan a tomar las decisiones de que se publique todo eso. Casi, casi que yo soy casi una figura, ahí como de fundador, ¿no? ujú, Pero ujú. no soy la De persona operar no ahí. estoy operando ni estoy en el día a día, ¿no? Ni estoy Ujú, como eligiendo esas cosas. Entonces, creo que para empezar pues, tener, las personas que, pues, van también trayendo un poco como de su propia cosecha a la ujú, al al a la combinación, ujú. ayuda mucho. Y la otra, pues, creo que tiene que ver en la experimentación, ¿no? Okey. O sea, porque y creo que es algo muy, muy importante en la creatividad, ¿no? Porque, de nuevo,
qué funciona y qué no funciona, nadie lo sabe. O sea, cualquier persona que les diga, yo tengo la fórmula, te voy a decir qué tienes que hacer y qué pasos tienes que seguir para ser exitosa o exitoso. Ujú. Ahora sí que mucho ojo, cuéntense lo que más confianza le tengan, ¿no? Porque la realidad es que no. O sea, tú puedes, con mucho análisis, siguiendo un proceso, con mucha reflexión, con mucho, lo que quieran usar, la cantidad de post-its que quieran pegar en sus paredes, Ujú. tú puedes incrementar tus probabilidades de que algo funcione, ¿no? O sea, Sí. lo que tú haces es incrementar tus oportunidades. Ujú. Pero finalmente, que funcione una idea, la única forma que vas a tener de saber si va a funcionar o no es probándola. Así, Okey. es la única forma, no hay otra. Y la gente, y me da mucha risa cuando la gente dice, usando el caso de Pitla, es que era obvio que iba a funcionar. Y es como, no era obvio que iba a funcionar. O sea, yo te aseguro que en 10 universos, 100 universos, no funciona, Ajá. ¿no? O lo mismo, ¿no? Gente que quizá ya te dice como de, ay, no, o sea, es que es obvio que tu podcast iba a funcionar. Es como de, es obvio ahorita, Sí, ¿no? O sea, claro. lo dices obvio ahorita, ¿no? No, Ujú. quizá si lo hubieras visto. Y hay tantas historias allá afuera de, pues claro, de ideas que nadie apostaba un peso por ellas, ¿no? Ujú. O sea, la última que se me viene a la mente es la del, pues, el padrino, ¿no? O Sí, sea, claro. que así, o sea, la gente decía, ¿qué es esto? ¿No? O sea, película que estamos sacando palomerona, a ver qué Ajá. onda, y ¡pum! ¿No? Uno de los hitos del cine. Ujú. Eh, entonces, es tan difícil saber las condiciones que están ocurriendo que no puedes decir, claro, ahora vamos para allá, ¿no? Ujú. Sí, vamos para allá. Lo que haces es empezar a experimentar y empezar a Okey. experimentar porque tienes una idea, pero tienes que decir, oye, mira, por ejemplo, cuando TikTok era Musical.ly, ¿no? Imagínense, ni Ajá. siquiera se llamaba TikTok en ese, o sea, TikTok lo compró después, pero Ujú. digamos como que lo que inició se llamaba Musical.ly, ¿no? Ujú. Eh, y pues yo recuerdo que Musical.ly eran bailes, ¿no? O Sí. sea, era tal cual bailes y música y así. Ujú. Y yo recuerdo que dije, es que eso va a ser, sí, va a ser para allá va, ¿no? O sea, Ujú. la parte de los videos. Y abrieron, porque eso ya fue el equipo, abrieron Musical.ly, ¿no? La cuenta de Musical.ly y pues así era como de, pues, ¿qué pasa aquí? Pues, quién sabe, ¿no? Vamos a empezar a Vamos a explorar. ver qué pasa. Ajá. Y después se volvió TikTok, ¿no? Okey. Y entonces fue bien interesante porque pues cuando ya la gente dijo, ay, vamos a subirnos, ay, TikTok, pues allá ya estaban llegando al millón de seguidores, ¿no? Okey. Entonces, ¿pero por qué? Porque hubo una apuesta y hubo una cosa así. Y esa es la historia de éxito, ¿no? También te puedo Ujú. decir, ay, Substack, ¿no? Le entraron a Substack y fracasó rotundamente, ¿no? ¿Por qué? Okey. Porque hay cosas, no digo que hayan entrado a Substack, ¿no? Lo pongo como de ejemplo de que pudo haber sido una mala apuesta, ¿no? O sea, Ujú. pudieron haber entrado a Sí, nomás Musical.ly poner y recursos a eso y al final no y al pasaba nada. final es una red social que se muere, que nadie recuerda, que así y así, O que lo tuyo no lo quieren consumir ahí, o que ¿no? lo O tuyo no sea, quieren o no consumir funciona en ese ahí. formato. Exacto. Entonces, ¿cómo saberlo? Es probarlo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que la forma como que sales de eso, respondiendo muy puntual a tu pregunta, es a través de la experimentación. Y la experimentación siempre va a requerir, repito, por más que análisis de mercado que hagas, en algún momento es hacerlo y ver cómo le va en el entorno. Y, o sea, sí, y creo que también a posteriori sí puedes más o menos encontrar algunos de esos factores que digas, creo que funcionó, o sea, ya analizándolo, creo que funcionó por esto, o por esto, o por esto. Me encantaría saber desde tu punto de vista, ¿por qué crees que, o qué contexto, o qué factores, o qué decisiones crees tú que fueron las adecuadas para que existiera Pictoline, por ejemplo? Ahí y voy a tratar de ocupar el proceso para un poco explicarlo. Porque justo en esa época, que fueron 2015, ¿no? Estaba viendo una transición bien interesante, porque digamos que Instagram estaba en su pleno apogeo, ¿no? Ujú, O sea, ujú, Instagram iba para arriba, para arriba, para arriba. También Twitter, que en paz descanse, ¿no? Estaba todavía, le estaba empezando a apostar más al contenido visual. Ahí el entorno lo que estaba haciendo era decirte que la gente estaba pasando de consumir el contenido de manera escrita a consumirlo de forma visual, ¿no? Y ya posteriormente fue audiovisual, ajá, ¿no?
Pues entonces había una transición de lo escrito a lo visual. Sí. Eh, y era bien interesante porque ese era el entorno ocurriendo, pero pues digamos que la producción de información en crudo seguía siendo principalmente escrita, Ujú, ¿no? Entonces tenías un desfase, ¿no? O sea, tenías a la gente moviéndose hacia un lado, pero la producción de la información ocurriendo en otro lado. Entonces ujú. ahí había algo ocurriendo. Luego, pues está obviamente como yo. ¿Lo veías en ese entonces? O sea, ¿lo veían de que, tenemos o sea, este hueco, o más bien lo ves ahora? No, no, o sea, es que es justo así como nace, ¿no? O sea, digamos que 2 pasos atrás, o sea, yo venía de la ilustración, ¿no? Ujú, Entonces, yo venía de la ilustración y como dices, yo ya había detectado este poder como de la imagen, de volverse viral, de compartirse, pues, de ser un recurso de comunicación, ujú, ¿no? Entonces, eso funcionaba, pero claro, ahí la cosa es que yo decía: pues para la ilustración, para mi ilustración funciona, ¿no? Entonces, ahí donde estuvo la conexión fue cuando fue oye, pero si esto que funciona para el humor o para el arte o para esto, también puede funcionar para comunicación más tipo información. ujú. Y esa fue la conexión, ¿no? Entonces, Okey. cuando haces esa conexión fue no, pero a ver, o sea, se puede hacer, ¿no? Y entonces ahí es donde el hueco se ve, ¿no? Es Ujú. ahí donde dices como de, un momento, ¿no? Es Ya. como, o sea, es de cuando dices, un momento, ¿por qué nadie está haciendo esto, no? Ajá. Y es ahí donde dices, tal vez haya la oportunidad de hacerlo, Okey. ¿no? Tal vez haya la oportunidad de hacerlo. Pero no es como, no es esta historia de, ya sabes, un día yo en mi sofá sentado dije, no hay una conexión aquí. O sea, fue más, primero pensar, ¿qué pasaría si la información se diseñara a través de la ilustración? Ujú. Y después de que la idea como ¡pup! Emergió o que hubo esa conexión, se detectó el hueco. Y el Okey, hueco fue como mira, no está ocurriendo de forma sistemática, quizá ahí hay una oportunidad. Un okey. poco ese fue el recorrido que tuvo. ¿Cómo inicia Pictola en ese sentido? O sea, ¿entre quiénes y cómo dicen: "Bueno, vamos a arrancarlo formalmente"? Eh, Justo en ese momento yo ya había renunciado a mi puesto de vicepresidente creativo, Ujú. ¿no? Entonces así yo dije En Flock. en Flock. Ujú. Yo fui vicepresidente creativo en Flock y después de un tiempo dije, ¿saben qué? Pues quiero tomarme un tiempo, ¿no? ¿Tenías algo a la par en ese momento Nada, funcionando? nada, Nada. Entonces, nada. ¿qué ha pasado con tus otros proyectos? Los tenía ahí, o sea, los tenía ahí pausados, pero la verdad es que en ese momento como que sí quería hacer una desconexión total. Okey. Otra vez, términos y condiciones, no todas las personas, no les estoy diciendo, ay, vayan ahorita y renuncien. No, no, Sí, no, o sea, ujú. porque puede que salga muy bien la movida, puede que salga muy mal. ¿Tenías como ahorros de un tiempo o Exacto, tenías algo? O sea, exacto, o sea, ya había un plan, pues, okey. para poder hacerlo, no fue que un día me desperté y escuché un programa o leí un libro y Ujú, dije: "Ay, me inspiró, voy a hacerlo", ¿no? O mm, sea, hubo meditación y ujú, hubo ujú. mucho pensamiento, pero una vez que ya ocurrió, pues, yo dije: "Me voy a tomar, pues, un año sabático", ¿no? Okey. Ahora muy clichésoso año sabático, ¿Cuántos ¿no? años tenías ahí? No tengo la más menor idea, Bueno, ¿qué pero año fue más o menos? Sí. fue en el 2014, 2015. O sea, ¿qué Eso fue. tenías? Pues tengo ahorita 36, entonces Pues yo soy del 90, tenía 24 ahí. ¿Tú tenías 27? sí, vamos a Más o ponerle menos. por O ahí. sea, antes de los 30. Hay que Ujú. la audiencia haga como los cálculos Ah, así, trigonometrías, ¿no? ujú. Entonces, eh, fue un gracias, ¿no? Y me tomé ese año sabático para ver, pues, qué iba a hacer, ¿no? O Ujú. sea, el famoso, ¿ahora qué hago? Ajá. Y en ese momento estaba como mucho esta cosa de decir como y si es un medio, ¿no? Porque, repito, todo el entorno también es importante. Y en ese momento, pues era el momento de que empezaban a despuntar los medios digitales, Sí. ¿no? O ¿Estas sea, sopitas en ese momento empezando o no? Sopitas creo que fue un poquitito Okey. después, o quizá fue en la época. No estoy seguro. La Ujú. respuesta a esa Ese pregunta sí es no no estoy sé, seguro. es no sé. Ujú. Pero pues sí, ya estaba en ese tiempo pues ocurriendo BuzzFeed, estaban ocurriendo como Ya. otros medios, Ujú. ¿no? Y entonces fue como quizá hay algo por ahí, ¿no? Pero luego, en muchos
azares del destino, y este es otro componente importante, ¿no? La suerte, ¿no? Ujú. La famosa suerte y el azar. Me toca conocer por una serie de conocidas y de conocidos a Gustavo Guzmán, Ujú. que es mi socio, que es Okey. el asociado con el que fundó Picton. Ujú. Y así, no, tienes que conocer a Gus, la típica, ¿no? O sea, que estás así en una cosa, y alguien te dice, no, debes conocer a esta persona, se Mm. van a caer muy Sí, de que bien, sé que van a hacer clic y te van todo. a hacer clic, ya sabes, ¿no? Entonces, eh, conozco a Gus y entonces ya es ahí que le digo: "Oh, no, pues he estado pensando como en esto", y él venía, pues, de los medios, ¿no? O Mm. sea, él es una persona que está involucrado mucho en la parte de medios, y estaba también con esta cuestión de empezar a crear medios digitales, o invertir en los medios digitales. Y me dijo: "Ah, pues mira, si se te ocurre una idea, échamela y, pues, si en una de esas jala, pues vamos juntos", ¿no? Okey. Y ya, entonces, o sea, fue así. De ahí ya, pues, yo me puse a pensar y dije: "Pues, ¿cómo sería un medio?", ¿no? Que, pues, venga de algo que yo sé hacer. Y de ahí fue conectar los puntos, decirle a Gus: "Oye, pues, ¿te suena?". Y dijo: "Pues sí, pues, intentémoslo". Y de Ujú. ahí el nace el proyecto, ¿no? ¿Arranca con inversión de él o arrancan así de vamos a hacerlo juntos desde cero y vamos a ver qué pasa? O sea, ¿cómo? Sí, o sea, empieza como o sea, lo digo tal cual como un experimento, ¿no? Porque, Ujú. o sea, sí, no voy a dejar de enfatizar lo importante que es, experimentar, porque sí, o sea, cuando empieza ¿esto va a funcionar o no va a funcionar? Y es como de, vamos a ver, ¿no? O sea, Ujú. vamos a ver. Y empieza así con un equipo muy, muy reducido. Okey. Sí, pero lo empezaron desde el principio con un equipo. Sí, pero un equipo de 4 personas. Bueno, pero no fue, o sea, mi mudanza no empezó como decir, bueno, como cinismo ilustrado, de decir, bueno, yo lo hago solo. Mm, mm. No. O sea, o de entre los 2 estamos haciéndolo. No, fue vamos a intentar que sea un medio. Sí, O sea, sí. sí, la visión desde el principio es vamos a intentar que sea un medio y a ver qué. Pero fíjate que es interesante porque justo una de las cosas que se platicaron en su momento, o sea, yo sí decía, yo no creo que tenga que ser un medio. O sea, creo que el medio es una de las salidas que tiene, porque la premisa fundamental es vamos a diseñar información, ¿no? Okey, Es diseño de información. okey. Y una de esas salidas puede ser un medio. Ujú. Otra de esas salidas puede ser un libro. Sí. Otra de esas salidas puede ser un juego, ¿no? Okey, Otra de esas salidas puede ser una serie de televisión. okey. Entonces, justo, para mí sí era importante que no empezara siendo un medio. El medio, digamos, fue como la prueba piloto, ¿no? O sea, Ujú. el medio fue la forma rápida de experimentar si diseñar información a través de la ilustración y de Conectaba y medios hacía visuales sentido. funcionaba. Okey. Premisa, aprobada, ¿no? O sea, sí Ujú. funciona. A partir de ahí, okey, ¿cómo empezamos a construir otros productos y otras cosas que parten de la misma premisa de diseño de información? Okey, okey. Y a ver, entonces, un equipo, ¿cuántas personas eran en ese primer equipo? 4. 4. ¿Cómo eligen qué perfil de persona va a existir en ese equipo? Pues, la verdad, en ese momento fue, eh, gente que decíamos: "Ah, pues, a chuparse el dedo", y decir como de: "Se requiere un ilustrador, una ilustradora, animador, animadora", y eso es todo. Okey, ya, y eran ustedes 2 y 2 personas más. Ujú. Y no, era, Gus y 3 personas más, Okey, y yo, ¿no? okey. Pero obviamente en empezar como rápidamente, y esto te digo que cuestión de semanas, meses, fue mira, se requieren más personas, ¿no? Y Ujú. entonces ahí fue cuando y obviamente ya después de que tienes la premisa aprobada y que ves que funciona, pues es que comenzó, pues ya a crecer el equipo. ¿Qué es lo que empezó a pasar que les hizo ver que requerían más personas? Pues, básicamente, la respuesta que exigía, la rapidez que exigía como el entorno, ¿no? Mm, O sea, de que mantener. algo ocurra, a ilustrarlo y a buscar información y Ya. verificar la información, que la información sea correcta, bla, bla, bla. O sea, Ujú. todas esas cosas que ahora ya me suenan como muy obvias, pues no eran obvias en ese momento, ¿no? En No. ese momento Ujú, tú decías, evidentemente, ¿no? Mi lápiz y mi pluma y ya, ¿no? ujú. Entonces, creo que creciera muy rápido y que tan rápido nos diéramos cuenta de lo que necesitaba, creo que eso fue lo que hizo que dijéramos: "Okey, necesitamos más personas para comenzar a". ¿A partir de qué momento empezaron a hacer dinero? Eh,
Porque una cosa es... es decir, sí, necesitamos más gente, pero no sé si al mismo tiempo decían, y tenemos dinero para contratar más gente, o era más bien, pues está creciendo el medio, pero no sé si está creciendo la lana todavía. O sea, porque no estaba montado en un blog, o si estaba montado en un blog. No, eran puras O sea, redes entonces no sociales. era un tema de que, bueno, hacemos dinero a través de las visitas que tenemos al blog. Y en redes al principio no tenían publicidad, o desde el principio tuvieron publicidad. Según yo, no. No. Y entonces entonces, ¿dónde entraba para mantener la operación de eso al principio? Sí, al principio fue pura inversión. O sea, Ok. fue pura ¿Cuánto tiempo sientes inversión. que fue pura inversión? Yo creo que fue un año. Un Y a la año. gente, o sea, los que iniciaron, ¿era vas a asociarte o era te voy a pagar un sueldo? O sea, ¿cómo, o lo hacían como que por amor al arte? No, O, no, no. O sea, sí había, pero sí, o sea, creo que el lo que necesitábamos en ese momento era entender cuál era el producto, ¿no? O sea, mm, eso fue lo más difícil, mm, porque era como de: "Okey, ¿qué es esto?", ¿no? O sea, aquí está ocurriendo algo, pero no sabes qué tienes todavía, ujú, ¿no? ujú, Entonces, como de, es contenido, es, otro tipo de cosa, va a ser una cosa de suscripción, ¿no? O sea, ahí empiezas a ver como la cuestión de modelo, ujú, y esa parte, digamos que Gus la hizo muy, muy bien, como que él desarrolló todo el modelo de negocio, entender cómo podía funcionar y todo ujú, eso. Sí, o sea, como que yo sí, desde ese momento yo sí dije: "Mira, vamos a hacer la separación", ¿no? ujú, O sea, en ujú. el sentido de que tú encárgate de la parte de los modelos de negocios, de entender cómo funciona, cómo se estructura, cómo opera y todo eso. ¿Por qué? Pues porque él es el que tenía el expertise, ¿no? Claro. Entonces, pero creo que lo que sí fue importante en ese momento fue entender qué tienes, ¿no? O sea, y no acelerarte a luego, luego ya empezar a decir como de, bueno, ya, un mes vamos a hacer algo, ¿no? Y ahí, o sea, yo sí reconozco la visión de Gus, pues para decir, vamos a esperar a ver cómo esto adquiere forma Sí. y una vez que entendamos lo que tenemos entre manos, voy a preparar y voy a empezar como a pensar el modelo de negocio en lo que vive esto. Sí, claro. Entonces, o sea, ahí la verdad es que sí, esa medalla se la tiene que llevar Gus, porque Ujú. creo que él fue la persona que justo logró llegar a diseñar toda la cuestión operativa y toda la cuestión del modelo de negocio. Okey, y hoy, por ejemplo, ¿cómo describes? O sea, dices, diseñamos información. Hoy, ¿cómo describes lo que hace o incluso el para qué lo hace, Pictoline? O sea, ¿cuál es esa visión, que tienes? Pues, yo creo que, o sea, para empezar, yo creo que o sea, Pictoline ya es parte como de un conglomerado más grande, ¿no? O Okey. sea, sí, ya pertenece, digamos, como a una familia de medios, Ujú. justo, ¿En qué año fue esto que lo? 2018, Okey. 2000, por ahí, Ujú, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que ya hay una cuestión como de muchas cosas operativas, ¿no? Ahí ujú. ocurriendo. Justo como que en los últimos años mi foco ha sido más estar en la parte de las innovaciones, ¿no? Okey. O sea, más enfocado en la parte de desarrollo de videojuegos, desarrollo de series, Ujú, ujú, ver qué otros modelos pueden empezar a ocurrir, ujú, que se salgan como del típico modelo de medio, ujú. ¿no? Entonces, creo que esa parte, digamos, ya más, operativa está ahí, pero creo que el foco sigue siendo el mismo, que es, diseño de información, pero eso, digamos, que ya no es okey, en los medios tiene una forma de salida, que ¿cómo es la salida, por ejemplo? Y vuelvo a lo mismo, en una serie, O sea, la vida ¿no? secreta de tu La mente, vida por secreta de ejemplo. tu mente, ¿no? Que justo nace de esa necesidad, que es cómo hacemos una serie que diseñe y un poco explique cómo funciona el cerebro de una forma distinta, ¿no? Ujú, Eh, y fue un retote porque justo, en La vida secreta de tu mente, pues, fue a partir de un libro de divulgación científica, ujú. ¿no? Pues, que la gente, o sea, cuando tú piensas: "Vamos a adaptar una serie", pues, piensas así, ya sabes, ¿no? En un Sí, Game una of Thrones, ¿no? ficción, algo. Una ficción, así, este libro ha vendido, ¿no? Entonces, cuando dices: "Ah, de un libro de difusión científica", ¿no? Es como de: Ujú, No ujú. lo sé, Rick", ¿no? Ajá, ajá. Entonces, ahí el reto, pero de nuevo, lo mismo, ¿no? O sea, el principio, la conexión, ¿no? O sea, la conexión para mí era súper importante, que era como de hoy día, este,
la serie de televisión suele ser una conexión entre un libro de ficción, ¿no? Y el formato televisivo, Ujú. ¿no? Y esas combinaciones han dado un buen de series. Pero entonces, mi pregunta ahí fue, ¿cómo sería hacer ese mismo modelo, pero con libros de divulgación científica? Ok. ¿No? Porque además, muchos libros de divulgación científica hoy día son bestsellers, o Sí, sea, claro. son Ujú, libros que ujú. venden millones, ¿no? Y sin embargo, no hay una forma de traducirlos a serie, ¿no? Entonces es como de, okey, o Sí, sea, porque no hay actos, no hay, o sea, no hay sí, como una narrativa porque así. es más como una cuestión de aprender, ¿no? Ujú. O de entender un fenómeno. Entonces, ahí hay una pregunta, ¿no? Es como de, okey, si quisiera agarrar un libro que es un bestseller y volverlo una serie animada, ¿cómo tendría que ser esa serie? Es como de, y seguramente ahorita mientras te lo dije, ya pensaste en 3 libros que Ujú. dijiste: "Ay, yo sí he leído este, y este, y este", y me pregunto cómo ese libro ¿Cómo lo puedes convertir a? sería una serie, ¿no? Entonces, digamos que ese fue la semilla, ¿no? De Okey, entender como esta conexión entre estos 2 mundos, para a partir de ahí, ahora sí decir como de: "Ah, okey, vamos a intentarlo". Y okey. de nuevo, ¿se va a funcionar, no va a funcionar? Hay que probarlo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que el reto de la serie, y creo que lo sorteó muy bien, fue justo lograr encontrar esa conexión ideal para que tuvieras algo que sí te explica cómo funciona el cerebro, pero que no dejara de lado el entretenimiento. Okey. Y entonces, hoy, tu día a día, o sea, digo, además de escribir, ¿tu día es más enfocado a esa parte Esa parte. de solo de Pictoline o estás haciendo en otros, como proyectos por tu cuenta de ver el tema creativo? Ah, sí, muchos. Sí, o sea, obviamente, digamos, respondiendo en la parte así como de traje, de corbata, ¿no? Está, esta parte que digo, ¿no? Que está más enfocada en la parte de creación de innovaciones, Ujú. de juegos, de series, etcétera, etcétera. Ya fuera de eso, pues, por un lado está el libro, ¿no? Ujú. Que es, o sea, empezó en el 2019, o Sí, sea, en el sí, sí, 2019 fue sé así cuál. como de: "Ah, sí, vamos a empezar", ¿no? Corte A, el libro acá. Eh, también me gusta como mucho explorar toda la parte de contar historias. Ujú, Por ejemplo, hace un par de años, una plataforma de webcómic coreana, que ujú. se llama Webtoon, nos invitó a mí y a otra creadora, Diana, nos invitó a crear una serie, así de, crear una serie para mi plataforma, ¿no? Okey. Y fue bien interesante porque lo mismo, ¿no? O sea, como de, oye, o sea, pues hay que pensar en una serie de webcómic. Pero me gusta el proyecto porque, y me gustan estos No se proyectos. ha publicado. Ya, sí, sí, Es que es de hecho, ya va a acabar la publicación, okey. ¿no? Estuvo un par de años, se llama Scent. Ujú. Eh, y justo lo que me gusta de esos proyectos es que, pues, como que siempre te están sacando como de la rutina, ¿no? O sea, como de repente, obviamente, la chamba, pues, ya sigue como una periodicidad y esas Sí. cosas, pero cosas como el libro, cosas como un webcómic, cosas como de repente pensar en una nueva serie, o sea, ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en 2 nuevas series, ¿no? Okey. Dentro de ahí sí Ahí no sí puedo no puedes decir ahí nada. sí, Ajá. lamentablemente no puedo decir mucho, pero se está trabajando en un par de series. O sea, como que esos estímulos de estar pensando, ¿y ahora qué ocurre? ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora hacia dónde va? La verdad es que es como lo que sí mantiene como, digamos, la ruedita girando, que es finalmente, pues, tratar de ver para dónde van las cosas, ¿no? Hoy, para dónde crees que van las cosas, especialmente con el tema de, pues, a ver, no quiero entrar al cliché, pero sí, el tema de inteligencia artificial un poco, el decir: "Okey, bueno, yo puedo hacer un dibujo". O sea, justo ayer descubrí un app para ChatGPT, o no sé cómo se le llaman ahora, como estos, sí, como apps, no sé cómo que me permitía hacer, yo lo programo y entonces le pongo siempre que mis hijos son así, 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 les gusta esto, esto y esto, y entonces me hace hojas para que dibujen, o sea, para que puedan colorear. Pero me lo hace de, ¿sabes qué? Le digo, hazme una imagen del personaje de Pablo, que es uno de mis hijos, tal, y me lo hace. Y yo no sé ilustrar, no sé nada, pero me está generando algo que sí tiene sus temas de copyright y demás, porque de hecho le pedí, que tenga esos personajes, y me dice, no los puedo poner, pero te hago algo similar. Entonces, ¿qué opinas tú pues, del uso de esta herramienta y de hasta dónde va a llegar? eh, pues, o sea, hasta dónde se va a meter eso en el proceso creativo de la gente. Yo te
la reviro con una pregunta. ¿Tú crees que la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales actualmente son creativas? Yo creo que la gente que la usa es creativa. Ok, pero la inteligencia artificial es creativa. Creativa en que crea, sí. Ok, O sea, sí crea. No sé. O sea, yo tengo mi opinión de que yo lo veo como un complemento. ok, Y entonces, como decir, bueno, existe, antes nada más pintabas con óleo y de pronto alguien agarró el acrílico y entonces no es que va a reemplazar, pero va a complementar para poder pintar con acrílico también y que se seque más rápido o que tal. Yo así me imagino, pero no sé. que es bien interesante, ¿no? Porque justo en una, en una entrevista alguien me preguntaba esto de cómo la tecnología va a afectar a la creatividad, ¿no? Ujú, Y yo le respondía, la tecnología afectó a la creatividad desde hace milenios. O ujú. sea, cuando la gente piensa en tecnología, piensa en la última tecnología, Sí. ¿no? Todo lo Ujú, demás ya es la normalidad, ¿no? ujú. O sea, Sí, pero la prensa es la tecnología prensa es o tecnología, la la serigrafía. la escritura es tecnología, ¿no? Ujú, O sea, el ser ujú, humano no llegó al mundo escribiendo, ¿no? ujú. El papel es O sea, tecnología. yo siento que para muchos lo va a liberar. O sea, hay mucha gente que dice, yo quisiera que existiera un libro de esto, pero no sé cómo, o sea, no soy ilustrador, no tengo acceso a ilustradores, a lo mejor ya con esto puedo hacer una primera versión de un libro ilustrado. Claro, pero ahí justo, entonces, un poco manteniéndonos en la parte de la herramienta, ¿no? Ujú. O sea, que es eso, o sea, como una herramienta que es lo que tú dices, ¿no? Es como de, yo quiero contar la historia de mis hijos, ¿no? Pero una aventura en el espacio, Ajá, ¿no? ajá. Entonces, ahí ya tienes tu combinación y dices como que quiero rehacer Dune, pero con mis hijos, ¿no? Ajá, ajá. Y pues le pides a tu inteligencia artificial de Sí, ajá, confianza exacto. que así, Paul Atreides, pero es así, ¿no? Ajá. Y los gusanos, pero son de gomita, ¿no? Ujú, Y el desierto, pero es una caja de arena, ¿no? Y entonces comienzas a hacer ese tipo de cosas. Pero claro, ¿quién está haciendo los inputs? ¿Quién está ujú, teniendo las ideas? Tú las ujú, estás teniendo. O sea, ujú. tú fuiste el que tuvo la idea de quiero hacer Doom con mis hijos. Sí, claro. La máquina lo que está haciendo es haciendo como está como visualizando tu idea de Ujú. una forma que tú digas, esto me gusta, esto es lo que funciona, ¿no? Sí. Entonces, siento que en ese sentido sí va a ser una herramienta, pero lo mismo, o sea, todo, y yo creo que ver las tecnologías como que, va a cambiar el mundo para bien, y la gente que dice, va a cambiar el mundo para mal, son posturas siempre Sí, yo sé que peligrosas, no te gusta ¿no? como el tema de o blanco o negro, Sí, no. no, Ajá. no, porque, o sea, y la realidad es que siempre va a ser un punto intermedio, Ujú, ¿no? Va a ser un punto intermedio que va a ser como de, va a traer cosas muy buenas y va a traer cosas muy, muy malas, ¿no? ujú, Y las cosas muy, muy buenas va a ser que va a permitir crear más, acelerar procesos, así, pero también, ¿qué va a pasar? Ahora va a haber mucho contenido allá afuera. O ujú. sea, el contenido, si de por sí ya había una cantidad exagerada de contenido, Sí. ahora va a haber un contenido más gigante. Yo casi te digo que creo que va a haber un contramovimiento, ¿no? Ujú. Este, va a haber un contramovimiento en el cual lo humano va a comenzar a tener una apreciación, ¿no? O sea, como que claro, que ya todo allá afuera va a estar degenerado, que hasta ya la gente lo dice, ¿no? Eso De que parece eso es verdad o es mentira. no, eso parece como hecho por inteligencia artificial, Ajá, ¿no? Porque como exacto. que ya es una estética como medio así, como muy, muy limpia, con muchos degradados, Sí, como de acuerdo. hay un hiperrealismo como feo, ¿no? Y te aseguro que hay gente que va a ver este episodio y va a ver así el set y puede llegar a pensar que está generado, Exacto. ¿no? Como este Photoshop que puedes extender el Sí, fondo. Hay gente que yo creo que va a pensar sí, eso. que estábamos en nuestras casas y simplemente Sí. hicimos O que era un cuarto chiquito, un cuarto pero lo chiquito extendiste en. para que se viera más grande, ¿no? Ujú, Entonces, sí creo que en ese sentido, las inteligencias artificiales, gracias, van a funcionar como una herramienta, ¿no? Que van a traer cosas muy, muy buenas, que es que van a permitir más y más ideas produciéndose, pero van a traer también sus retos, que es que como van a haber más ideas produciéndose, pues cómo sobresales, cómo te diferencias, cómo te distingues, va a estar muy difícil. Y creo que ahí es donde también va a haber una competencia interesante. ¿Cómo le puede llegar a ser alguien para destacar, para llamar la atención, y sobre todo hoy, ¿no? Y creo que yo supongo que, pues, que es un tema que les ha tocado ver en más de una vez, más de una ocasión, o tanto como Pictoline, como a ti a nivel personal, como el decir, bueno, ¿cuántas otras personas no le han pichado a una empresa? O sea, o en su momento para La vida secreta de tu mente, a lo mejor a HBO Max, decirles, escógenos a nosotros para hacer este proyecto, ¿no? Y entonces, ¿tú qué has visto que funciona para
destacar, para sobresalir y para no convertirte en, creo que estoy combinando dos temas, pero o sea, hablando de inteligencia artificial, pienso en el que, ok, si yo ya no, o sea, si yo tengo la idea, yo no necesito ser tan técnico, ¿no? O sea, como el dilema de hace rato de qué importa más, la opinión o la idea o la ejecución. Y de pronto, si a lo mejor yo tengo la opinión, puedo encontrar la forma en que la ejecute una máquina contra si yo soy muy bueno para ilustrar, pero alguien me puede reemplazar. No sé, no sé. Entonces, al final la pregunta es cómo me mantengo relevante o cómo me mantengo relevante y cómo llamo la atención. Y como sobresalgo, ¿no? O Ujú. sea, ahora sí, tomen sus plumas. Sí, sí, sí. Tomen, Paso número uno. tomen sus libretas. Aquí viene el minuto para TikTok. No. Ujú, Eh, creo que la forma en la que vas a sobresalir hoy y la que vas a sobresalir en 3 meses y en un año van a cambiar muy, muy, ok. muy así. La diferencia va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy día para sobresalir requieres que el algoritmo Ujú, o que algo relacionado con el algoritmo te seleccione. Otra vez el mito de la garra, ¿no? El ujú. mito de la garra bajando y de repente tenías 3 seguidores, pero un clip que subiste a Pegó TikTok y pegó y la gente empezó a compartirlo y de repente, ¡pum!, ¿no? La gente te empieza a conocer, quiero saber más, quiero conocer más a esta persona, etcétera, etcétera, ¿no? Y es bingo. ujú, Y eso no era así hace 3 años. ujú. Hace 3 años, la única forma de sobresalir en Instagram era ya siendo famoso, porque la dinámica era distinta. Era Sí. como tienes muchos seguidores y entonces como tienes muchos seguidores, te van a seguir más personas. Ujú. Entonces, si tengo 1 millón, voy a tener 10 millones, Sí, ¿no? claro. Pero si eras una persona con 2 seguidores, así, o sea, estabas condenado Sí, sí, ya hacia empezaste, o sea, desde que empezaste estás perdiendo desde que empezaste. agitar tu así de: "Mírenme, mírenme", y el ecosistema obviamente no te está viendo. Ujú. Entonces, imagínate, alguien que te hubiera respondido esa pregunta hace 3 años, hoy día estaría caduco, Sí, estaría obsoleto, okey. porque sería como de: "Ah, no, sí, los seguidores, y ten seguidores, y Sí, todos los sí, o sea, seguidores". en YouTube haz que se suscriban, cuando ahorita ya no importa tanto que se Exacto, suscriban. ¿no? Entonces, está habiendo un cambio, y ahora las recomendaciones son otras, ¿por qué? Porque el entorno cambió. Ujú. Entonces, probablemente en 2 años, o en un año, el entorno va a volver a cambiar. ¿Pero crees que hay algo que se mantenga para sobresalir, como algún principio, o sea, alguna cosa que independientemente de en qué espacio estés, eso siempre lo tienes que tener para poder sobresalir? Crear ideas y probarlas, Okey. siempre. O sea, es crear una idea, probarla, ver qué ocurrió, crear una idea, probarla y ver qué ocurrió. Porque claro, quizá la idea que probaste hace 3 años en un mundo donde los seguidores eran lo más importante, no funcionó porque el ecosistema no estaba ahí todavía. Pero quizás esa misma idea, si la pruebas hoy, que ya no son los seguidores, sino es el algoritmo, o son las afinidades, o son los nichos y todo esto, esa misma idea ahora sí va a funcionar, Ya. ¿no? Y entonces va a ser como de, ahora sí funciona. Y viceversa. Quizá lo que funcionó hace 3 años, hoy lo vuelves a probar y así es espantoso y no funciona y a nadie le importa porque ya cambió el ecosistema. Lo único que no va a cambiar es tú creando ideas y poniéndolas a prueba. Eso sí no va a Okey, cambiar. Lo que sí va a cambiar es el entorno donde las pruebas y que te permite crear nuevas ideas. okey, okey. Y el tema de la relevancia, pues, eso es para sobresalir, Ujú. para mantenerme relevante. ¿Cómo Pero cómo se mantiene algo relevante durante el tiempo? ¿Cómo evitas ser, o sea, cómo puedes parecerte más a un, pues, no sé si sea el caso, pero un Elton John que, o sea, su relevancia ha sido casi toda su vida, sí, contra alguien que, contra un, no sé, me gusta mucho un Taking Back Sunday, o que es como, sí, y desaparecen. Y sí, están ahí, pero ya nadie los toma en cuenta, no los vuelven a ver, no están generando como nuevas audiencias o nuevos fans, si lo quieres ver así. pero es que volvemos a lo mismo. O sea, Elton John vivió en una época que no es la de ahora, ¿no? O Ujú, sea, los Elton Johns ocurrieron en la época de los Elton Johns, ujú, ¿no? Esta época ya no es la época de Elton John, porque claro, o sea, antes
eh, 30 artistas debutaban y de esos 3 se consolidaban y de esos uno se volvía legendario, ¿no? Ujú, Entonces era un sistema muy rígido que básicamente ya hacía un prefiltro ujú, para llegar a un resultado. ujú. Y si consideramos que esos sistemas duraron décadas, ya hay una inercia, ¿no? Entonces, pues como de, pues Elton John pues viene sonando desde hace mucho y Ujú, ya es un ícono de la cultura pop, ¿no? O sea, okey. ya es un lenguaje común. Hoy día querer crear un Elton John en esta época es una cosa completamente distinta. Y quizá la pregunta ya no es cómo crear un Elton John, porque eso ya fue, Ajá, ¿no? O ajá. sea, quizá la pregunta es cómo te mantienes relevante en, pues, con lo que es el contexto actual, ¿no? Porque Okey. tú piensa artistas y gente que, claro, o sea, sonaron y fueron un boom o tuvieron la suerte de tener un viral, ¿no? De que todo el mundo de pronto empezó a escucharles y todo Ujú, eso. Como dices, pico y después una caída, ¿no? ujú. No vuelve a ocurrir. Pero, por ejemplo, ahí empieza a haber otros modelos interesantes, de gente que tiene picos, 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 pero de los picos que va generando, comienza a generar lo que podrías llamar una relevancia más a largo plazo, ¿no? Okey. En la cual ya dices como de, ah, mira, o sea, esta persona siempre está haciendo cosas interesantes, ¿no? No sé, o sea, se me ocurre como un Childish Gambino, Donald Glover, ¿no? O sea, Okey. que parte de una sí, o sea, parte de, o sea, desde estar en Community, ¿no? Y hasta ser rapero, hasta, toda la parte de Atlanta, ¿no? O sea, como que siempre está creando, 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 y de pronto ya lo empiezas a ubicar como un creador, ¿no? Sí. Y entonces ya no es, ah, sí, como esa canción de This is America, ¿no? Y ahí se quedó, o sea, fue una llamada de petate, sino que es una persona que siempre está experimentando cuál es la próxima creación. Y quizá hoy día lo que la fórmula tiene que ser más hacia esa experimentación constante y no hacia la fórmula antigua que era saca un buen Álbum, madrazo ajá. y que ese madrazo te consolide por el resto de tu vida. Entonces, cambian los contextos y pues las creaciones también cambian. O sea, si hoy soy un estudiante en una universidad, o estoy decidiendo qué estudiar, probablemente vas a decir: "No, no quiero dar un consejo", pero No quiero dar un consejo, no, ajá, sí. tú le apostarías más a volverte más generalista o volverte más especialista en una cosa, pensando el contexto actual y lo que tú alcanzas a visualizar de dónde va a llegar el contexto, ¿no? Solo lo estoy pensando por lo que me dices de Donald Glover, ¿no? Pues, este güey experimenta, 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 ¿no? Y, pues, un poco o soy músico, o soy actor, o a lo mejor produzco, pero no es una sola cosa. Entonces, en tu opinión, ¿qué será hoy una decisión más inteligente para tratar de blindar un poco tu futuro? Que yo sé que no se puede, que Okey. tal, pero otra vez vuelvo a hacer lo mismo, como Aplican términos y condiciones, exacto, pero como como siempre. intentar aumentar las probabilidades de que te vaya Okey, bien hacia adelante. okey. Creo yo que, y como bien lo dices, ¿no? Aplican términos y condiciones, pero creo que es una mezcla entre explorar, consolidar y volver a explorar. Mm, consolidar Entonces es importante eso. entonces, claro, entonces, vas a empezar así, estudiante que me estás escuchando, Ajá, vas a empezar, y de una vez te lo digo, no sabes qué quieres hacer, ¿no? Entonces, tienes muchas cosas que quieres hacer, pero no tienes claro una que quieres hacer, ¿no? Entonces, me gusta hacer TikToks, pero también me gusta jugar videojuegos, y me gusta hacer stream, pero ujú. también me gusta ilustrar, pero también me gusta la animación, bla, bla, bla. Entonces, tienes varias cosas ahí ocurriendo, y lo que vas a hacer primero, o sea, es mi Sí, consejo, tu que postura, tu opinión, yo, lo que tú ajá, ¿no? eh, es empezar a explorar y a probar las cosas, ¿no? ujú, Entonces, voy a probar un poco de esto, voy a probar un poco de aquello, voy a probar un poco de esto otro, y en algún momento, o sea, ojalá toquemos madera para que les ocurra a todas y a todos, en algún momento va a haber algo donde vas a sentir que funciona, ¿por qué? Porque empiezas a tener una respuesta positiva de la gente, del algoritmo, resonancia de una eso. resonancia, y tú te sientes bien haciéndolo, ¿no? Es Okey. como de: "Ay, me gustó hacer esto y mira, a la gente le gustó". Ujú, ujú, Entonces, por aquí quizá puedo empezar a explorar, ¿no? O sea, es esta teoría de, okey, ya que encontraste eso, lo siguiente es, tienes que hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer eso, ¿para qué? Pues para generar una habilidad, okey. ¿no? Porque, pues, finalmente una habilidad y aquí
sí, perdón que rompa así sueños, ilusiones, pero este mito de gente que un día se paró y ya sabían editar, o que ya sabían dibujar, o que nacieron con el talento, un mito urbano, ¿no? O sea, esa gente que aman, que ven en Instagram dibujando, ha dibujado años y han Ok. dibujado una y otra y otra y otra vez. Entonces, una vez que ya encontraste eso, tienes que hacerlo una y otra vez. ¿Por qué? Pues porque vas a empezar a detectar en qué sí eres bueno, o sea, qué sí te sale bien, qué no te sale tan bien, qué quizá no te sale tan bien, pero a la gente le gusta y dice como, Ujú, ese es mi estilo, ¿no? O ujú, sea, ujú, el ujú. estilo básicamente es algo que pues, es como un defecto eh, carismático, ¿no? Sí. Entonces, Sí, de dices, que este güey no sé hacer narices, pero pero las hace como y bien, eso ya es su y es sello. eso, ¿no? Y eso es la voz, ¿no? O sea, la voz, o sea, si tú piensas la voz es ciertas cualidades únicas porque suenan diferente, ¿no? Y Sí. son como, se hace como, ay, Recuerdo mucho lo que decían de 50 Cent, de que lo balearon al güey y tenía una bala incrustada, no sé qué, y que por eso suena así su voz. exacto, ¿no? Y se volvió su sello personal, Ajá. ¿no? Entonces, es hacer, una vez que encontraron eso, una y otra y otra y otra vez, hasta que comiencen a generar una habilidad, ¿no? Okey. Y esa habilidad, pues, les va a empezar a traer como ciertas cosas, van a empezar, o sea, Oportunidades, oportunidades, en algún momento va a ser como de, esto ya se me da muy fácil, o ya lo puedo hacer de forma, pues, un poco más sistematizada, ya ujú, no tengo que así quebrarme la cabeza desde el día uno. Y una vez que ya tienes como empiezas a agarrar como estas cosas, creo que es otra vez tiempo de explorar de o sea, nuevo. pero ya que o sea, la parte de consolidación es ya que lo hice mío, ¿o qué significa que ya lo consolidé para ti? Consolidar es que ya, o sea, porque claro, o sea, la pregunta es, ¿qué es consolidar en números, no? ¿Qué es Ujú, consolidar en un negocio? ¿Qué es consolidar? Claro, eso va, hay gente que cree que nunca dice: "No, aún me falta mucho para consolidarme", ¿no? O ujú, apenas estoy en camino de consolidar, ¿no? ujú. Entonces, yo aquí hablo de la consolidación como el adquirir una habilidad, ¿no? Okey. O sea, adquirir la habilidad, no Ujú, tanto como el consolidarte como personaje, o tu cuenta, o tu ujú. proyecto y así, sino que tú adquirir una habilidad, Okey, es ahí cuando yo hablo de la consolidación. okey. Pero creo que de repente, una vez que ya tienes eso, obviamente si sacaste el ticket dorado y eso que empezaste a hacer era totalmente, sobresaliente porque nadie lo estaba haciendo y Ujú. tú lo empezaste a hacer, y obviamente la gente te ubica y todo eso, bueno, o sea, felicidades, pero también esas son leyendas urbanas. La mayoría de la gente no empieza así. O sea, la mayoría de la gente lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, y después de que lo hizo mucho, apenas ahí como que ya tiene, pero todavía no es la persona ya que todo mundo ubica, ¿no? O sea, también tienes que como moderar esas Sí, expectativas de decir como de, si lo haces 100 veces serás famosa, ¿no? O sea, no va a pasar. Pero lo que sí te va a permitir es, te una perdón, tener ya como esta habilidad creada, y entonces cuando tengas que experimentar y empezar a probar otras cosas, la parte de aprender a hacerlo ya no la tienes que ejercer. Entonces, imagínate, o sea, si ya estoy haciendo TikToks, y ya llevo haciendo muchos TikToks, y ya domino el lenguaje visual, los cortes, la edición, hablar a cámara, plantear un tema de forma sencilla, entretenida, el gancho, todo lo que es un TikTok, ya lo tengo dominado, ahora sí puedo empezar a experimentar otra vez. Ay, voy a hacer TikToks, pero ahora me voy a disfrazar del personaje de un libro famoso y voy a hacer ese TikTok. ya. Entonces, vuelvo a generar una combinación para crear un producto creativo, pero Okey, ya no pero tengo. está apalancado o está montado sobre las habilidades que fuiste consolidando, Exacto. ¿no? O sea, Entonces, que hoy sus habilidades que hicieron de poder, ¿cómo se como, extraer la información más importante y explicarla de forma simple, es lo que de pronto TikTok te funciona muy bien, porque lo veníamos haciendo durante tanto tiempo en formato estático, ujú. y ahora llevármelo acá es usar mi habilidad de síntesis y explicación en dibujo a otra plataforma. Exacto. Okey. Entonces, quizá esta persona que está empezando y que empezó haciendo sus 200 TikToks, ¿no? Que quizá tuvo ahí una base interesante, pero todavía no explotaba, generó esta habilidad y entonces en su momento de exploración encuentra eso que ahora sí lo hace explotar, ¿no? Y es como de, y ahora voy a conectar Ya. esto con esto y ahora de repente lo que estoy haciendo empieza a resonar con la audiencia. ¿Por qué? Porque ya Ya. encontré, y entonces, y vuelves el ciclo, ¿no? Ahora yo soy la persona que mejor cuenta historias de fantasía, disfrazado de los personajes, y mis TikToks ya la gente me ubica como, es el que se disfraza y hace como Ujú. estos TikToks. Otra vez, consolidar, consolidar, y ya que domino
contar historias a través de personajes ficticios en un TikTok, digo, ay, ¿y ahora qué pasa si hago una serie? Sí. Ya dominé cómo contar estas historias de esta forma y no sé qué. Entonces, digamos que esa es la forma en la cual la experimentación y la consolidación van como cambiando engranajes, pues para que empiece a construir. Y sobre lo que me dices, yo lo que reflexiono también es un poco o sea, sí puedes tener muchas salidas, ¿no? Como dices, voy a hacer imagen, voy a hacer video, voy a hacer una serie, voy a hacer audiovisual, pero no es en una serie, es en otro formato, un libro. Y podría alguien pensar, es que este voy a hacer muchas cosas y no se enfoca en una sola cosa, pero al mismo tiempo muchos de estos son la misma esencia. O sea, es o sea, mi habilidad, por así decirlo, fue encontrar, o sea, combinar lo que dices, la información con algo que la gente quiera, o sea, que es fácil para que lo puedan interpretar, que puede ser algo gráfico, y eso, ¿no? Como transmitir información más compleja de forma más simple. Y entonces ese es mi superpoder, que lo que estoy haciendo es según cambia el medio o según cambia la época y se vuelve de moda otra plataforma, o imagínate que apenas inventara Twitter y es en 140 caracteres hazlo, si ya lo supe hacer de otras formas, igual lo voy a poder hacer así, Exacto. ¿no? Y entonces, para lo que, o sea, lo que se convirtió en estabilidad o esta cosa que consolidaste, es como medio meta, pero al mismo tiempo te permites, a lo mejor luego te puedes experto en hacer TikToks, experto en hacer libros, es una nueva habilidad, pero esa nueva habilidad también se puede, o sea, no es de que sé hacer todo el tiempo. No. No, y hay una curva de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, si el día de mañana finalmente se consolida, finalmente ya comienza a ser una realidad el AR, ¿no? Que ahorita Ujú, está como en este proceso de, ujú, todavía está como en pañales, ¿no? ujú. Pero le va La a pasar realidad aumentada. realidad aumentada, perdón. Ujú. La realidad aumentada. Este, entonces, quizá en un momento la realidad aumentada ya es un sistema que va a tener limitaciones, ¿no? Entonces, como de, la limitación es que tiene que crear una experiencia en 20 segundos en un entorno 360, ¿no? Entonces es como de, ay, a ver, tengo que empezar a volver a consolidar, tengo que volver a experimentar. Y es como Ujú. de, ¿cómo se programa en una realidad aumentada, no? ¿Y cómo ocurre? ¿Y cómo funciona? Pero ya no tengo que pensar, ¿y cómo sintetizo? Ajá, Porque esa es la habilidad que ya generé, ¿no? okey. Entonces, es la habilidad que ya generé conectándolo con algo que no había hecho para Ujú. crear algo nuevo. Okey, Entonces, me gusta. yo creo que ese es ahí está el punto de equilibrio. Una duda sobre hacer lo que a mí me gusta contra pensar en lo que le gusta a la audiencia. ¿Cómo haces el balance o cuál es tu acercamiento, o sea, cuál es tu approach hacia eso en particular? Porque al principio que empezamos la conversación me decías que yo pienso más en la audiencia. Ujú. Quiero saber si en tu trabajo es una constante de pensar más en la audiencia o tienes el lado de mi estilo es este y quiero hacerlo así en tu forma de Sí, trabajo. sí, hay una, o sea, voy a partir de una definición que doy justo en el libro para partir de ahí como responder la pregunta de qué es una idea creativa. Entonces, que lo defino, una idea creativa es una combinación novedosa que puede generar valor. Así de sencillo. Combinación novedosa que puede generar valor. Y la pregunta del millón es, ¿qué es valor? Ujú. ¿No? O sea, ahí está la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿valor para quién? Okey. Y el valor es dependiendo de qué estoy definiendo yo que quiero que esa idea logre. Es un constructo. O sea, yo puedo decir que quiero aplausos, o quiero dinero, o Exacto. quiero O quiero followers, o quiero o quiero relajarme, o quiero desconectarme del mundo, o quiero expresarme, ¿no? ya. Exacto. Entonces, si el objetivo de, no sé, estoy en una situación en un ataque de ansiedad y la forma en la que yo libero eso es a través de mi obra o de una ilustración o de arte, mi objetivo no es ganar likes, Sí, followers, lo que sea. que se exhiba en un Que se museo. exhiba en un museo. Eso no es mi objetivo, no es el valor que le estoy dando. El valor que le estoy dando es, quiero expresarme, quiero desahogarme, quiero sacar algo. Entonces, si al final de mi obra me siento realizado porque pude expresarme, esa idea es valiosa, Sí. ¿no? Sí, Entonces, ahí tu audiencia eres tú. eres tú. Pero, por ejemplo, si yo quería crear un videojuego que la gente descargara y jugara y le gustara y experimentara, y pues la gente dice, no se puede descargar o no funciona o tiene bugs o está Ujú. no sé qué, O es para niños, pero sus imágenes son muy grotescas y exacto, o está mal diseñado, así, obvio, no estoy logrando mi objetivo, ¿no? ya. Entonces, la respuesta es muy sencilla, es
dependiendo de para qué quieras tu idea, ¿no? Entonces, si el objetivo de tu idea es que le guste no que le guste, creo que la palabra no es que le guste, porque creo que esa es una palabra como medio difícil, Mm, que sea relevante para otras personas, adecuada o... adecuada, relevante, útil, ¿no? Ujú, Para otras personas, pues claro que tienes que pensar en la otra persona, ¿no? Porque estás diseñando básicamente. Y cuando diseñas, tienes que ujú. pensar en la otra persona. Ok, Pero si tu objetivo no es la otra persona, si tu objetivo es tú y tu expresión, mientras el valor que logre tu idea esté alineado con el valor que tú quieras lograr, esa es la respuesta correcta. chingón, me gusta. A ver, ya que estamos así muy, muy así Y concretos, espesos. Eduardo, ¿cuál sería uno de los peores consejos que te hayan dado a lo largo de tu carrera, lo hayas seguido o no? Esa pregunta me causa muchos conflictos existenciales, Ujú, ujú, porque creo que todo consejo dado fue dado en su contexto. ujú. Y un buen consejo, un mal contexto, un consejo dependió mucho de en qué momento te lo dieron. Y quizá un consejo que en ese momento no funcionaba, ahora sí funciona. Y Okey, quizá un consejo que en ese momento funcionaba, ahora no funciona. okey. Entonces, cuando alguien dice: "¿Cuál es el peor consejo que te han dado?", yo digo: "Pues es que depende", ¿no? O sea, depende porque Sí, como renuncia. Pues puede ser bueno o exacto. malo si... Quizá en el 2009 fue el mejor consejo que me pudieron haber dado, pero quizá en el 2020 y tantos es el peor consejo que me pudieron haber Okey. dado, ¿no? ¿Por qué? Porque cambian los contextos. Entonces, yo no veo tanto los consejos como así, como de, un buen consejo, un mal consejo, porque siento que todo consejo sí fue dicho en el momento en Y el si que te la lo persona pregunto como, ¿cuál ha sido, por ejemplo, un consejo adecuado? O sea, que cayó en un momento adecuado y tuvo un resultado satisfactorio para ti, ¿cuál puede haber sido? Si me quieres dar el contexto, pues todavía mejor, pero sí. ¿cuál ha sido un consejo muy adecuado de acuerdo al contexto? Es que está bueno porque es el mismo caso, pero en positivo, ¿no? Ajá, ajá. Pongo un ejemplo, ¿no? O sea, esta parte de lo del el año sabático, Ujú, ¿no? O sea, mucho vino inspirado de un consejo que ujú, da Zack Meister, que es un ujú, un ujú. diseñador muy famoso, que él justo habla de su proceso y que habla que cada cierto tiempo se toma un año sabático. Okey. ¿No? Entonces, su consejo es básicamente cada cierto tiempo date un año sabático para reiniciar y volver. Entonces, en el momento en el que tomé ese consejo, te digo, me funcionó, ¿no? Ujú, Y funcionó y entonces pude hacer como este quiebre, etcétera, etcétera. Pero quizá vuelvo a tomar su mismo consejo hoy día y digo, sí, un año sabático y así, y no llego a nada. Y ujú. no llego a nada y comienzo a frustrarme y comienzo a estresarme porque digo, no, 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 pero es que esto es magia, ¿no? Ajá, ajá. La vez pasada funcionó, tiene que Ajá, funcionar. funcionó una vez, tiene que volver a funcionar, ¿no? Entonces Ujú. puedo llegar a caer en esa trampa, en la Sí, trampa de decir, como me funcionó una vez, me va a volver a funcionar, okey. ¿sabes? Entonces, yo creo que el consejo que se pueden llevar de esta pregunta es En cuidado esta con los ocasión. en esta ocasión es cuidado con los consejos, o siempre hay que entender que lo que pudo funcionar en un momento, tal vez no funciona hoy día, y Claro. viceversa. Quizá lo que no funcionó antes puede funcionar ahora. Eso agrégale también quién te lo está dando, porque no es lo mismo que te diga yo, que no tengo ningún, como ningún beneficio de, por ejemplo, decirte: "¿Sabes qué? Te conviene publicar shorts en YouTube". Sí, son shorts. Si te conviene para crecer tu cuenta. No es lo mismo que te lo diga yo, a que te lo diga alguien de YouTube, que lo que quieren es promover esa herramienta. Y Exacto. entonces... O peor aún, ¿no? O sea, estas personas que dicen como de la típica, ¿no? De, atrévete, sé tú misma, sé tú mismo, déjalo todo y atrévete. Sí, pero okey, vive en un contexto en el cual si algo si pasa... algo pasa, tiene una seguridad económica y entonces no se tiene que preocupar, ¿no? O sea, porque claro, y es esta gente que dice: "No, sí, yo me he arriesgado mucho, perdí una inversión de 10 millones, ¿no? Sí, pero me recuperé rápido, ¿no? Porque, pues, claro, o sea, si tienes, Ajá. mucho capital ahí, pues, claramente Sí, o sea, como la gente que te dice: "No, pero también Mark Zuckerberg o Bill Gates se salieron de la universidad". Sí, pues, ¿de qué universidad se salieron? exacto, O exacto, ¿no? sea... Entonces, por eso siempre sí, por eso las historias de éxito y siempre esos como consejos siempre con 2 granos de sal,
porque sí, o sea, quién te lo dice y el contexto de la persona que te lo dice, porque muy probablemente el contexto de la persona que te lo dice no es tu contexto. Claro. Y entonces eso sí me tienes que tomarlo en consideración. Ok, sabiendo que tú tienes un pedo con las historias de éxito, pero en buen sentido, ¿quién o, o sea, qué personaje o qué persona de la historia a ti sí te o sea, como que dices, mira, la historia de esta persona, sabiendo que tienes un tema con eso, dices, me gusta, o sea, me inspira o, no sé, me ha ayudado a tener referencia un par de veces. ¿Hay alguien? O sea, ¿alguna figura, alguna persona, una etapa de una persona? Es que, híjole, y yo Se vale que me digas que no, no sí, pasa no, nada, no, no, pero no, 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 y la respuesta es no, 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 la respuesta es no, es que justo pasa lo que te digo, ¿no? O sea, los personajes sí, o sea, históricamente tienen como esta cosa que dice como, eso está padre. A mí me fascina la complejidad de cómo las ideas nacen y los personajes que de alguna forma idealizamos ajá, como así, como seres absolutos, ¿no? ujú, O sea, uno que se me viene a la mente mucho es Van Gogh, ¿no? ujú, Que la gente cuando piensa, o sea, claro, como lo que conocemos del artista es la obra, ¿no? Estoy como de, los girasoles, la noche ujú. estrellada, wow, Y se cortó ¿no? la oreja, es lo que Y sabe se la cortó la gente. oreja, ¿no? Ajá, Entonces, es como que un día se levantó Van Gogh, hizo eso, se cortó una oreja y ahí acabó, ¿no? ujú, Y toda la parte como de cómo llegan esas ideas está como velada, ¿no? ujú. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me da mucha risa cuando lo descubrí primero y luego cuando lo cuento, pues es que Van Gogh era otaku, ¿no? Okey. O sea, O sea, Van Gogh fue un fan, era un fan irredento del arte japonés. okey. De hecho, en la época en la que Van Gogh, fue súper no, sí, 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 o sea, seguramente de aquí salen los memes, ¿no? Pero él cuando justo, tiene un encuentro con el arte japonés, se enamora de todo ese arte que apenas estaba saliendo de un bloqueo que tuvo, bueno, de un encerrón que tuvo Sí. Japón, al mundo. Y entonces, pues, imagínate así en esa época en Europa, pues, él viendo como grabados japoneses, la ola de Hokusai, viendo todas estas cosas así, pues, él se quedó impactado, Ujú. y él lo dice, o sea, él lo registra que el arte japonés, los grabados japoneses tuvieron un impacto gigantesco en su obra. Okey. Entonces, cuando ya empiezas a ver esos grabados y después ves un poco después La noche estrellada y dices: sí, claro, sí, ahí está", o sea, sí empiezas a ver esas cosas, pero claro, como la historia como que lo vuelve como lo vela, ¿no? Ajá. Es como de, Sí, no, enfócate en esto, lo demás está en sombra. exacto, o sea, nació y fue genial, ¿no? Ajá. Y creo que a mí lo que me inspira mucho ese tipo de historia, más allá del meme, ¿no? De que se haga un meme así, para mí lo que me inspira es saber cómo todas las creadoras y todos los creadores que hoy día consideramos como en los Olimpos de la creatividad y que son los máximos referentes, partieron de las mismas bases, ¿no? O sea, que fue eh, un día vi algo que conecté con otra cosa y esa conexión generó esto y por azares del destino fue Ujú. multipremiado, pero creo que conocer estas historias humaniza la creación, ¿no? Ajá. O sea, le quita como todo este El esoterismo, mito o el el mito, todo este misticismo, toda esta idealización de la creación, ¿no? Y lo vuelve mucho más humano. Entonces, te digo, no diría una historia en particular, pero sí me gusta leer historias de creadoras y de creadores porque solo me reafirma, pues, que finalmente somos humanos. pues estás en el mismo canal. O sea, pero si te estás dando cuenta de lo que me estás negando y lo que me estás o sea, me dices: "No", pero saber esto de Van Gogh hace decir: "Okey, va". O sea, porque a mí, am, la razón por la que algo de mente es justamente eso, es decir, okey, ya viste que esta persona que hoy ves con sus éxitos, no es que haya tenido fracasos antes, pero es que viene de un proceso y que no fue de un día para otro. Ujú. Entonces, el que te diga: "Sí, no me gustan las historias", no te gusta la historia comercial a veces de la del artista o de tal, pero al menos infiero que sí te gusta saber qué hay detrás. O sea, como explícame, o sea, dame más carnita o dime, o sea, a ver, si Bukowski te gusta, pero no te tienes que dar un cabrón y que tú, o sea, a mí me gusta saber eso para saber, o sea, que no te va a comprar todo lo que te pintan de ti, Sí. ¿no? No sé, nomás me quedé pensando como en eso, como en, porque incluso ahora, bueno, ahorita lo digo al final, pero Okey. no, porque vamos a hacer otra cosa. Venga, venga. Entonces, bueno, perfecto. Entonces, consejos no. Eh, opinión. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
Pues parece que todas las que son. Parece Ajá. lo de las historias, ¿no? No, ¿qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo? Sería muy, 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 irreal de mi parte saber si la gente lo comparte o no, ¿no? O sea, Ujú. la verdad es que eh, no creo que toda opinión, un chingo de gente Es que yo nunca he visto Game of Thrones, así, ¿sabes? exacto, Como el... hasta la opinión más polémica que creas que tenga súper polémica, es el famoso es este meme, ¿no? De, soy el único que piensa, no, Ajá, no eres el único que ajá, ajá, piensa, ajá. millones de personas lo piensan, no eres especial por pensarlo, ¿no? Entonces, no creo que haya una opinión que yo tenga que sea como de, ay, es que vi algo que nadie más No, pero vio. sí puede ser una opinión polémica, o sea, que divide la mesa. O sea, Ok, que si estás en una cena y dices, yo opino esto, la mitad está a favor, la mitad está en contra, ¿no? ¿Cuál podría ser una opinión, al menos en donde te mueves o en este entorno que no es o sea, que no está tan blanco o negro, ¿no? O que no está tan claro si hay algo bien o algo mal. creo que una cosa que no sé si polariza, pero sí genera una buena reflexión, un buen debate, es el tema de la originalidad, ¿Ok? ¿no? O sea, el tema de la originalidad creo que siempre es una cosa que tiene ahí como siempre muchas lecturas, porque la originalidad entendida como, ya sabes, esto nace de la nada, o Ujú, sea, ujú, esto se le ocurrió solo a esta persona y a partir de ahí el mundo ocurrió o existió, perdón, yo no creo que sea así. O sea, justo como yo parto más de la idea de que al final todo es una combinación de algo, ¿no? La originalidad es hasta un poco petulante, ¿no? O ujú. sea, o sea, realmente hay una frase una persona muy, muy cínica que decía que creatividad es ocultar tus fuentes, ¿no? Entonces, imagínate eso, Está ¿no? chido, Entonces, está padre, pero está entonces, padre. imagínate eso y tiene mucho que ver con eso, o sea, como que queremos mantener este misticismo, ¿no? Y que claro, cuando te pregunten: "¿Cómo se te ocurrió?". "Un día lo soñé", ¿no? Ajá, Y es ajá. como de, vamos, o sea, Ajá. fuiste a la exposición en la cual viste esta obra y entonces la tomaste de referencia para hacer esto otro. Ujú, Entonces, creo que algo que polariza mucho es esta idea de que la originalidad no existe como tal, y ujú. que más bien las creaciones que hacemos son una combinación. Pero para mí, una forma como muy, muy fácil que tengo de explicar esto, porque siempre es difícil, ¿no? Es como, no, pero tiene que haber originalidad, ¿no? Porque pues, ¿de dónde salen tantas cosas? ¿De dónde salen como tantas creaciones? Y yo siempre pongo el ejemplo de, pues, o sea, pues, de la vida misma, ¿no? O sea, que es, si tú lo piensas, todas las especies vivas, o sea, mariposas, gusanos, seres humanos, primates, perros, Ujú, gatos, ujú. todos los animales que quieras, todos parten de un ancestro común, Ya. ¿no? Y todo es una combinación genética. Todo es una constante combinación Ujú. genética. Entonces piensas, ¿qué es el ADN? Son cuatro bases químicas Y y combinadas. combinadas en miles de formas, y cómo una combinación de solo 4 elementos puede generar tanta diversidad. Entonces, imagínate, si con 4 elementos todo lo que es la vida, ¿no? O sea, claramente las ideas van a tener ese elemento combinatorio también desde su propia génesis. Claro. Entonces, pero creo que esa es una idea que luego suele generar un buen debate, porque claro, hay personas que sí creen que sí se puede aspirar a la originalidad, o sea, a esta cosa que a nadie nunca se le había ocurrido, soy la primera persona, pero yo creo que finalmente la O creación sea, que sí, todo se podría llegar a medio a como a escarbar hacia atrás de que, bueno, esto está inspirado en eso, y llegar a... sí, un árbol genealógico. Hay un Ajá. árbol genealógico y si lo traqueas, siempre va a haber algo y vas a encontrar los parientes de cualquier idea. Cualquier idea tiene parientes. Chingón. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Hmm. No sé si es medio obvio o ya no, pero, pues, soy muy fan de como Van Gogh. Soy muy fan del anime, del manga, como de las creaciones como japonesas. De hecho, el libro trae muchos, o sea, si ven el libro van a ver muchas referencias a cuestiones de anime, de manga. Entonces, Ujú. la gente que explora más eso, como que sí va a tener como una risita interna, así como, jiji, yo ubico este manga, ¿no? Entonces, Ajá. creo que eso es algo que mucha gente no sabe, pero es bien interesante porque, pues, yo, o sea, siempre he tenido como me gusta mucho, pero creo que hace 10 años era como todavía se sentía como de, ay, es como medio raro, ¿no? Ujú, sí, que no creo que sepan. Era un Exacto. gusto culposo. Era
Sí, que yo creo que ningún gusto, pero Ajá. y ahora es cool, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que eso, como que siempre me ha gustado mucho toda la parte del anime y el manga, y creo que sí ha sido como una influencia dentro de ¿Hay algún anime que o sea, como tus favoritos o manga o? este es otro programa. Es más, te la voy a voltear. No que me es el favorito porque me digas 2. O sea, para quien sí le gusta, es como sí o sí tienen que conocer esto. Okey, O sea, que a lo mejor puede ser, o sea, el que sí le gusta, a lo mejor conocer los típicos. okey. Es como, si te gusta todo este pedo, chécate esto. Y también al revés, para quien no está metido en ese mundo, pero dice, a ver, pues ya, todo el mundo me habla de que esto está padre, veo que está ahí, que es algo que sí o sí tendría que, o sea, como meter el pie por aquí, ¿no? O empezar por aquí. Voy a usar mi responsabilidad de que estoy en este programa para hacer un servicio a la comunidad, Ajá. y decir que, o sea, creo que antes de dar las recomendaciones, es no vean al anime y al manga como un género. Creo que Ok, ese es perfecto. algo que siempre ocurre y, pues, por eso la gente dice: "No me gusta el anime, no me gusta el manga", porque piensan que es un género, Sí, como ¿no? si no me gusta el pop, pues no sé, Sí, y lo asocio mucho a, pues, también ya lo dijo Del Toro, la animación no es un género, la animación es un formato. ajá, Y en el formato hay muchos géneros. okey, Entonces, hay animación para infancias, hay animación para adultos, hay animación de ciencia ficción, hay animación de amor, hay ya. animación filosófica, ¿no? Entonces, la gente, y creo que es algo muy de Occidente, como tendemos a pensar la animación como un género, Ujú, ¿no? ujú. Y lo mismo le pasa al manga y lo mismo le pasa al anime. Entonces, mi primer recomendación, si le quieren entrar a este mundo, es que se quiten el prejuicio de que el anime y el manga es un género en ese sentido Sí, y es más un formato y van a encontrar de todo tipo de me historias, gusta. ¿no? Ujú, Desde las más clavadas hasta las más ligeras. ujú. Ahora sí, respondiendo. Para gustos, siempre hay todo, Claro. ¿no? Uno que me gusta mucho, voy a recomendar uno medio que obviamente, si tienes así a tus seguidores, más en el mundo del anime, eso no es tan clavado. Ajá, Siempre sí, sí, pasa, claro, como de ajá. ay, sí, voy a decir algo bien raro, y no es nada raro, no es nada raro, es muy popular. Hay un manga que se llama Vinland Saga, Ujú, que de hecho tiene también una versión de anime, eh, que lo traigo a colación porque me gusta mucho que contraviene un tema muy común en el manga, que es el viaje del héroe, okey. ¿no? O sea, generalmente ya no sabemos la historia, ¿no? Ujú. Había una vez un personaje que sufre una desgracia, se embarca en una aventura, tiene que Conoce aprender a alguien que le con es su ese mentor, exacto, cae a los abismos, ujú, renace, derrota a los villanos y sale triunfador o ujú, triunfadora, ¿no? O sea, es el típico camino del héroe. Pero Vinland Saga hace algo bien interesante porque es una crítica al heroísmo. Y okey, es una crítica a la violencia y es una crítica a la destrucción. okey. Entonces, es bien interesante porque parte de tú piensas, y en los primeros 50 episodios piensas que vas a ver tu típica historia de vikingos, porque ocurre en esa época los vikingos, de un personaje que busca venganza y busca vengar a su padre. No es ningún spoiler porque pasa en los primeros episodios, pero busca vengar a su padre, etcétera, etcétera. Y después él aprende, a la mala, que la venganza no es el camino. Mm, Y entonces se vuelve un manga pacifista que siempre es, cómo resolver conflictos que no sean a través de la violencia. okey, Entonces, que le dé un cambio a un género tan trillado, me parece hermoso okey. y tiene Sí, una de las grandes lecciones que según la han visto en memes y así, que es: "Tú no tienes enemigos". O sea, al final, tú no tienes enemigos, ¿no? okey. Entonces, Vinland Saga, si andan en su etapa de querer un poco, muy hacia el lado de lo estoico y todas esas cosas, Vinland Saga puede ser un manga que les puede resonar mucho. Y uno que está ahorita muy de moda, que la gente está hablando mucho, es Frieren, Ujú, ¿no? Que creo que, más allá de que, o sea, qué bonita la animación y todo eso, creo que Frieren, algo que tiene muy interesante es la reflexión de la mortalidad, okey. ¿no? O sea, básicamente la premisa es un personaje que no muere, o sí muere, pues, pero que vive mucho tiempo, y que para este personaje 10 años no es nada. Es como, 10 años, pues sí, fue el fin de semana pasado. Y el personaje a través de, pues, sus amigos viven y mueren, y ella sigue, pero ella empieza a aprender que lo que daba por hecho en la vida no lo tienes que dar tanto por hecho, ¿no? Ujú, Entonces,
es como un ensayo de la mortalidad y un ensayo de qué hace especial a la vida a través de que las cosas terminen y acaben. Ok. Entonces, o sea, y no pensarías ese tipo de reflexión. Seguramente la gente que tiene como prejuicios del anime o del manga de empezar, sí, gente gritona, ¿no? Sacando poderes. Dragon Ball, ajá. Dragon Ball. Que también, o sea, que también son géneros súper válidos y son muy divertidos, ¿no? Y también los disfruto, ¿no? Pero creo que hay narrativas bien interesantes en ese universo que si la gente se quita el prejuicio, puede llegar a historias bien, bien interesantes. Chingón. Libro, película, documental o serie, no tienen que ser todas, pero que hayan marcado un antes y un después en tu forma de ver la vida o entender el mundo. Hay un libro que se llama Tristram Shandy, Ujú. que es un libro Tristam. Tristram Ajá. Shandy, Shandy. Ok. que seguramente lo estoy pronunciando horriblemente y la gente ya vendrá a corregir y dirá como, se pronuncia así, ¿no? Y ya. Pero bueno, es un libro, es la cosa más extraña del universo. Es un libro escrito por un monje o algo así hace mucho, mucho tiempo. No voy a dar ni fecha ni nada Sí, da porque igual. no, Ujú. ahí la gente ya, el sabio talk y el sabio podcast vendrá y pondrá como más información. Pero recuerdo que cuando lo leí me pareció una cosa muy, muy extraña porque es un libro que básicamente destruye todo lo que uno entiende por un libro. Ok. Hay páginas completamente en blanco, hay páginas completamente en negro, de repente el personaje está hablando de una cosa y se le olvida algo y se pone a hablar de otra cosa y entonces él va hacia otro lado y entonces de repente mete de repente una receta en medio. O sea, Ujú. es una locura de libro, pero creo que a mí lo que me marcó es que es un libro viejísimo. O sea, estamos hablando de siglo XVI, XVII. No es una cosa que fue Sí, que ahorita así. la Sí, agarraron de moda y vamos a no, 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 hacerla. ni siquiera fue del siglo XX ni nada así. Es un libro muy, muy viejo. Pero yo recuerdo que la primera vez que vi ese libro y que vi que, o sea, que básicamente era un cuestionamiento a absolutamente todo lo que entiendes por una historia, por la narrativa, por el libro, por cómo El tienen que ir las formato. páginas, por el formato. Entonces fue como de, creo que fue una o sea, como perderle como el miedo a los formatos, ¿no? O sea, fue decir como de, no hay formato que no pueda ser lo suficientemente cuestionado para ser transformado. Es una respuesta perfecta para la pregunta que te estaba haciendo. Justo por esto. O sea, es algo que dices, órale, o sea, está chingón y estoy seguro que mucha gente que está escuchando esto va a decir, o sea, a través de ti está aprendiendo esa cosa. O diciendo, no mames, claro. A ver, última pregunta. Venga. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueron como esta brújula o que te ayudaran a filtrar las decisiones en tu vida, ¿cuáles son esos 3? Tu entorno siempre va a cambiar y Ujú. tú tienes que cambiar con tu entorno. Creo que esto sería uno. O sea, creo que por eso soy más apegado a principios que a reglas, ¿no? O sea, creo que los principios sobreviven a los cambios porque se fundamentan más en tu adaptación en el entorno, Okey. mientras que las reglas cambian dependiendo de lo que está sucediendo en el entorno, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primero. El segundo es, este es un clichesazo, así de ese que encuentras así en tu cuaderno, así de frases y algo más, ¿no? Ujú. Este, pero sí siento que la persona que siempre está aprendiendo algo es una persona que siempre va a tener una ventaja competitiva. O Okey, sea, y creer que ya lo sabes todo es el primer paso para la obsolescencia, okey. ¿no? La persona que siempre está diciendo, mira, ahora está ocurriendo esto en el mundo. ¿Cómo ocurre esto? Mira, ahora se está haciendo esto. ¿Cómo ocurre? Más que ser una todóloga, un todólogo o ser experta o experto en todo, creo que siempre tener una curiosidad sana por tu entorno, el mundo y los cambios, siempre te va a dar una postura importante al momento pues, de llevar el vendaval, ¿no? Okey. Y el tercero, creo que
sí desapegar mucho a la persona de desapegarte un poco de tus ideas, ¿no? Ujú, O sea, como que entender que las ideas tienen que salir, vivir y muchas no van a funcionar, ¿no? O sea, creo que y no quiero con esto ser una apología, ya sabes, al fracaso y fracasar es chido y atrévete a fracasar, porque no, o sea, la verdad, así cada fracaso que he vivido me ha dolido, o sea, ujú, todos, y no voy a fingir que no ujú. duelen, y no voy a fingir que no se sienten, ¿no? Si es como, ¡ay! No, así sí Sí sientes así, cala. sí cala, y es como, ¡ay! No salió como no salió como esperaba, Sí, ¿no? nadie hace algo con la idea de que Nadie hace va a eso, fallar. y es muy doloroso, y es muy, muy doloroso, y sí te hace pensar como de: "Ay, ya no quiero, ¿no? Ya no quiero que me den otro rodillazo, ¿no? Ya no quiero Ujú, como experimentar el dolor". Entonces, entender que ese dolor, y esa parte de crear implica el fracaso, y un poco como ya verlo empezarte a desapegar más de que la idea le vaya bien, ¿no? Y ya no es tanto como de: "Ay, es que a esta idea le tiene que ir bien, esta idea le tiene que ir bien", porque, pues, claro, ¿no? Mucho de lo que tú quieres lograr está como en esa idea, y empezar a verlo más como de una idea es una entidad que tú formas, tú nutres, pero después ahí está, sale y tienes que aprender también a separarte y alejarte de la idea y aprender que la idea va a seguir su propio rumbo, ujú. contigo o sin ti. Sí, Creo que es súper importante en el proceso creativo. gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Perfecto. Listo. Eh